¿Ve ahí la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, Max. Listo, bueno, Carlos, listo. Bueno, pues saludos a todos, buenas tardes. Vamos a empezar ahí con una pequeña diferencia de 20 minutos, pero bueno, parece que Zoom sí tiene problemas serios con la parte de esto de intromisión ahí y de hackers, entonces vamos a transmitir esta sesión solamente por Facebook Live para evitar ese problema. Igual estamos pendientes de todas las preguntas que tengan por Facebook y para que empecemos y pues no perdamos la dinámica que tenemos. Entonces les recuerdo que este es el espacio que llamamos Escuela Virtual, un espacio que se crea como una alternativa a la situación que estamos viviendo ahorita de aislamiento y de confinamiento. Lo que tratamos es generar un espacio de aprendizaje, un espacio donde se pueda transmitir conocimiento de diferentes áreas y de diferentes temáticas. Y ese es el propósito firme que tenemos y que esperamos seguir haciendo todos estos días y pues hasta que se pueda y hasta que toda la gente siga teniendo interés en estos temas. Entonces, bienvenidos, los dejo con Adrián, que va a presentar la sesión que tenemos entonces hoy. Listo, muchas gracias, Maxi. Bueno, ahí estábamos terminando de enviar los correos con el Facebook Live. Bueno, entonces, bueno, ya Maxi presentó la escuela. Yo simplemente quiero rápidamente presentar al conferencista y la idea de hoy. Hay unas sesiones que nosotros estamos llamando sesiones especializadas y que son sesiones que tienen tienen por objeto de pronto profundizar de manera un poco más detallada sobre ciertos temas. Entonces tuvimos una primera sesión especializada hace un par de semanas tal vez y pues sobre el tema de microredes. La idea esta semana entonces es tener otra vez una sesión especializada en dos, la vamos a partir en dos, y sobre el tema particularmente de energía. Entonces vamos a tener una sesión especializada que nos va a contar un poco acerca de la evolución del sector, no solamente eléctrico, sino energético en general, y pues se va a partir en dos. Hoy tenemos la primera sesión y quedan todos también invitados para que nos acompañen el miércoles a esta misma hora, a las 5 de la tarde, para tener la segunda parte. Entonces hoy nos acompaña, bueno, yo tengo el gran placer de presentar a un gran amigo, una persona que admiro mucho desde muchas perspectivas de la vida por su compromiso ético-político, académico, etcétera. Entonces me alegra mucho estar acá presentando a Carlos Arturo Saldarriaga Cortés. Él es, como muchos de ustedes seguramente saben, él es ingeniero electricista, magíster en ingeniería eléctrica y doctor en ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira. Él ha trabajado en muchas áreas temáticas, en concreto ha trabajado en operación y planeamiento de sistemas de energía, optimización aplicada y modelamiento matemático. También le gusta una gran diversidad de temas, ¿cierto? La historia, la economía, etcétera. Entonces yo creo que por eso la charla de hoy va a tener un componente muy nutrido, no solamente de la parte energética, sino también de la parte de historia, economía, entre seguramente muchas otras cosas. Además de esto, pues Carlos ha sido también profesor universitario desde el año 2010 y también desde el año 2013 ha trabajado en proyectos no solamente de investigación, sino que también ha trabajado en consultoría para la UCME, para la CREC, para XM, para la CHEC, para la Organización Latinoamericana de Energía también. Entonces, pues yo creo que escucharlo va a ser muy interesante porque no solamente ha tenido, digamos, un gran bagaje en la parte académica, sino que también conoce el sector, ha trabajado de la mano con gente del sector, no solamente a nivel nacional, sino inclusive a nivel de Latinoamérica. Entonces, Carlos, un gran placer para mí presentarlo en esta charla, con muchas ganas de escucharlo hoy y el miércoles, y entonces listo, yo creo que comencemos. Bueno, muchas gracias a Adrián y a Maximiliano por la invitación a participar en la escuela virtual, pues no solo como ponente, sino también como organizador. Ya hemos hecho algunas otras charlas en común. Bueno, un saludo a todos. Quiero contarles un poco de qué trata esta sesión. O sea, la idea es
hablar un poco sobre el tema de energía, pero lo llamamos energía para dummies porque la idea es que nos permita tener un bagaje un poco más amplio de realmente cuál es el papel de la energía en nuestras vidas. O sea, alguna vez yo hablaba con alguien y decía que para nosotros la energía es muy parecido a la respiración. O sea, nosotros respiramos todo el tiempo, pero no somos conscientes de que estamos respirando. Tampoco tenemos que entender cómo funciona el proceso de respiración para que la respiración nos funcione bien, ¿sí? Aún así, sin entenderlo, sin ser conscientes de que lo hacemos, si lo dejamos de hacer, pues dejamos de existir, ¿cierto? La energía es algo similar, o sea, la energía es algo que usamos todo el tiempo, a toda hora, sin ningún tipo de conciencia de que lo estamos haciendo y que la mayoría, la gran mayoría de la población del planeta realmente desconoce, bueno, cómo es que puede utilizar esa energía, de dónde viene esa energía, cómo es que impacta su vida, ¿cierto? Entonces yo quiero en estas dos sesiones hacer un esfuerzo importante porque el espacio de tiempo es un poco, bueno, el tiempo que tenemos es reducido, de tratar de demostrar todas esas conexiones y en la primera sesión, en la de hoy, quiero hacer un fuerte énfasis en el tema de la historia, o sea, cuando nosotros hablamos de historia normalmente ya la gente empieza a hacer cara como de sueño, ¿cierto? Pero yo quiero mostrarles que al contrario, la historia, como lo dice el TNT, la realidad supera la ficción, o sea, Game of Thrones es una tontería al lado de lo que realmente ha pasado en la historia del mundo. Y resulta bastante interesante cuando nosotros logramos conectar eso que ha pasado con nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Con nuestro día a día, cuando logramos entender cómo esa historia pues termina impactando lo que hacemos hoy en día. Entonces, voy a intentar contar algunos datos históricos relevantes alrededor del tema de la energía y que los logremos conectar con nuestro día a día, ¿cierto? Como para que después de esta sesión pues ya todos salgamos con un poco más de conciencia. Yo sé que en esta, digamos que esta charla la van a escuchar personas que son expertos en energía y seguramente pues muchas de las cosas que digo ya la van a saber, pero esto está pensado, como muy bien el título lo dice, para dummies, o sea, para personas que realmente no están relacionadas con el tema de energía y que es un tema que yo creo que deberíamos estar todos bastante enterados, ¿cierto? De su generalidad, no de lo técnico tal vez no sea tan importante, pero lo general sí es importante que lo sepamos todos. Entonces vamos a dar inicio. Antes de eso quiero que me digan si me escuchan bien, Adrián y Max. Sí, se escucha, Carlos, se escucha. Ok, sí, porque todo bien. Perfecto. fallando el internet. Listo, excelente. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces yo quiero plantear un par de preguntas así bien trascendentales acerca de nuestro origen como especie, ¿cierto? Quisiera que entendamos un poquito como especie de dónde venimos y por qué estamos en este planeta, por lo menos desde el punto de vista que los científicos han logrado entender hasta la actualidad. Todos sabemos que la ciencia es un proceso constructivo constante y que por lo tanto puede cambiar las conclusiones, puede cambiar los nuevos descubrimientos, pueden aparecer nuevos descubrimientos que nos hagan entender mejor el por qué, pero hasta ahora pues tenemos alguna buena idea. ¿Y cómo surge nuestra relación con la energía, cierto? Entonces, bueno, para entender nuestro origen como especie, indiscutiblemente tenemos que entender un poco nuestro hogar es el planeta Tierra, cómo se forma. En su proceso de formación suceden un montón de sucesos que terminan creando todas las fuentes de energía que utilizamos, o por lo menos las que utilizamos mayoritariamente hoy en día, ¿cierto? Entonces, yo quiero recomendarles un documental que está en YouTube, inclusive se llama Home, Hogar en inglés. Es un documental bastante interesante sobre el tema del desarrollo de la humanidad y en el contexto del planeta. Y ese documental yo creo que es digamos que es un buen acercamiento a entender un poquito las problemáticas energéticas que tenemos hoy en día en la humanidad. Entonces los invito a todos, de todas maneras ahorita pues les escribimos por ahí en Facebook, como es el link del documental, está en YouTube, lo encuentran con Home. También les quiero recomendar este libro. Es un libro que escribe un arqueólogo muy importante de los Estados Unidos llamado Lewis Dartnett. El libro se llama Orígenes y en este libro él analiza desde un punto de vista de la Tierra, de nuestro planeta,
cómo fue el desarrollo de la humanidad desde el inicio del planeta hasta nuestros orígenes. De acá yo me basé bastante para, digamos que para tratar algunos de los elementos que les voy a mostrar hoy en día. Entonces, vamos a hablar un poquito de nuestras fuentes de energía, digamos que las que más usamos en la actualidad, que vendrían siendo carbón, petróleo y gas natural. Estas tres fuentes son fuentes de energía que llamamos fósiles. ¿Por qué llamamos fósiles? Bueno, por la manera en que se construyen. Realmente toda la energía que en nuestro planeta se tiene proviene del Sol. El Sol es nuestra principal fuente de energía, ¿cierto? Los organismos vivos que estamos sobre el planeta, todo el tiempo estamos recibiendo esa energía y la estamos transformando. Yo creo que todos estamos familiarizados con esa famosa frase de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cierto? Nosotros transformamos esa energía que viene del Sol por diferentes procesos químicos y las convertimos en otras formas, en otras fuentes de energía. Bueno, pues los organismos vivos del planeta desde hace millones de años, cientos de millones de años, han ido absorbiendo esa energía solar, ¿sí? Y la han ido almacenando de diferentes formas, ¿cierto? La materia orgánica está compuesta digamos que principalmente por carbono, y ese carbono se atrapa en la atmósfera en un proceso que los árboles, por ejemplo, realizan cuando toman la luz del sol para convertirla en energía y para crecer, ¿cierto? Ellos van atrapando ese carbono y lo van almacenando en su cuerpo. Bueno, cuando estos árboles que por millones de años se desarrollaron y por millones de años, por miles de años crecieron y absorbieron el carbono que en las etapas iniciales de nuestro planeta estaba, digamos que en grandes cantidades, estos árboles lo absorben, pues atrapan ese carbono y van creando un ambiente, una atmósfera pues, que cada vez es más compatible con las formas de vida que conocemos hoy en día. Entonces, esos árboles en un inicio, que están en un ambiente alto en carbono, bajo en oxígeno, cuando mueren, realmente no sufren el proceso de descomposición que sufrirían hoy en día, ¿sí? Porque hoy en día tenemos un ambiente rico en oxígeno. Hace millones de años, en la época del Carbonífero, ese ambiente no existía, era un ambiente pobre, muy pobre en oxígeno, y realmente el proceso de descomposición de este material vegetal pues era muy lento. Tan lento que realmente los árboles muertos se acumulaban, luego las capas de tierra los tapaban, la presión y la temperatura del planeta iba generando que esta energía se fuera concentrando, y ahí es donde aparece el carbón mineral, ¿cierto? Que son estas piedras que se utilizan en las grandes centrales térmicas para producir electricidad pues, por medio de su combustión. Bueno, el petróleo y el gas es algo muy similar. Nuestros océanos estaban al inicio, digamos que de todo ese fenómeno de la vida, nuestros océanos empiezan a llenarse de unos animales pequeñitos que ahorita llamamos plancton. Estos animalitos absorben la energía del sol también, la procesan, pero cuando ellos mueren, pues van al fondo del mar y por miles y miles de años de animalitos de esos que mueren y mueren, pues el fondo del mar simplemente se llena de sus cuerpos. No existen las condiciones de oxígeno en nuestros océanos en ese momento, y por lo tanto tampoco se hace el proceso de descomposición que permite que el carbón se recicle y vuelva a la atmósfera. Entonces, como no vuelve a la atmósfera ese carbón, queda ahí atrapado, y esto, digamos que los cuerpos de estos animales, con el pasar de miles de años, con la alta presión que implica una columna de agua pues en las profundidades del océano, y con las temperaturas que tiene pues las profundidades del océano, pues se va creando lo que ahorita conocemos como el petróleo, ¿cierto? Bueno, ustedes dirán, bueno, pero si esto se hizo en el océano, ¿por qué en tierra encontramos también petróleo? Bueno, porque digamos que es un proceso que sucede con todos los organismos vivos que estuvieran en ese momento, y además recuerden que nuestro planeta está en constante movimiento, las placas tectónicas todo el tiempo se están moviendo y están remodelando el planeta. Los continentes todo el tiempo se mueven, y en ese movimiento muchos espacios o muchos terrenos que estaban por debajo del mar, pues eventualmente surgen, ¿cierto? De hecho, hace miles de millones de años el territorio actual de Colombia estaba debajo del mar, ¿cierto? Y por eso es que hoy en las zonas de Boyacá y de Cundinamarca encontramos minas de sal que realmente obedecen a mares que, digamos que cuando el terreno surge, emerge, quedan algunos lagos de agua salada que se secan, forman grandes extensiones de sal que luego quedan atrapadas, y bueno, ya aparecen todas esas minas de sal. Por eso en Boyacá hay fósiles de dinosaurios marinos, por ejemplo, porque estuvo por debajo del agua por muchos miles de años. Bueno, entonces,
El petróleo, el carbón y el gas natural se crean gracias a condiciones atmosféricas que ya no existen. Se formaron durante miles de millones de años, ¿cierto? Bueno, más bien cientos de millones de años, ¿sí? Y acumularon gran cantidad de energía que por miles de millones de años el planeta absorbió del Sol, ¿sí? Y no solo eso, acumuló grandes cantidades de carbono que estaban en la atmósfera, que no permitían las condiciones de vida que conocemos hoy en día, y que en el proceso de absorción de ese carbono, pues se va dando esas condiciones para que esté la vida. Entonces, así es que se forma el petróleo, el carbón y el gas natural, ¿cierto? Por eso lo llamamos energías fósiles. Digamos que de dónde dicen los científicos que provenimos los seres humanos? Bueno, se dice que hace alrededor de 5 millones de años, una especie de homínidos, que es un tipo de mamífero que está ubicado digamos que es originario del centro de África, estaba ubicado en esa zona, y esa zona era muy distinta a como la conocemos hoy en día, ¿cierto? Era una zona realmente de un bosque tropical bastante denso, con una humedad bastante importante, y básicamente estos animales vivían en los árboles alimentándose de los frutos de estos, ¿cierto? Bueno, resulta que les comenté que el planeta todo el tiempo se está moviendo, y esas placas tectónicas están chocando entre sí para generar cambios en nuestra superficie. Y resulta que por esa época hubo un nacimiento bien importante, el nacimiento del monte Everest, el nacimiento de los Himalayas, que surgen del choque de dos placas en esa región, y eso hace que una gran cantidad de tierra nueva emerja del fondo del mar. Sale este gran monte, pues es la montaña más alta del mundo. Y resulta que esta tierra genera un efecto de cambio climático. Esta gran cantidad de tierra, pues bueno, tiene cambios en el clima en términos de los vientos, de los monzones que caían en esa zona de África, también se van a interrumpir y se van a redirigir hacia otras zonas, y además de eso absorbe grandes cantidades de carbono que hay en la atmósfera. Esa absorción de grandes cantidades de carbono que hace el monte Everest reduce el efecto de calentamiento global que en ese momento había en el planeta Tierra y lo enfría, ¿cierto? Entonces cambia las condiciones climáticas de nuestro planeta y hace que esa zona de donde se encontraban los primeros homínidos pues se volviera más una sabana, ¿cierto? Se empezaban a perder la humedad, se empiezan a perder los bosques y aparece más una sabana, y durante varios miles de años aparecen múltiples cambios climáticos muy seguidos. O sea, un cambio climático en una ventana de tiempo de miles de años realmente es un cambio climático muy rápido. Tan rápido que no permite que las especies que están en esa zona se adapten. O sea, en un periodo de tiempo de miles de años es imposible que un ser humano desarrolle un pelaje que le permita soportar una era de hielo y que luego lo pierda para soportar una época de calentamiento. O sea, realmente no es posible en un periodo de tiempo tan pequeño. Entonces, estos seres se tuvieron que ver forzados a otro tipo de evolución, a una evolución más de la adaptación, ¿cierto? Entonces, desarrollaron su cerebro para crear una serie de herramientas que le permitieran empezar a adaptarse a ese cambio climático que estaba sucediendo de manera muy rápida y de manera cíclica también. Se pasaron por varias eras de hielo en muy poco tiempo, y eso generó pues que estos seres tuvieran que evolucionar y adaptarse a ese nuevo ambiente. Bueno, pues así nacemos también los humanos, como un resultado de las condiciones de nuestro planeta, ¿cierto? Petróleo y seres humanos, o más bien energía fósil y seres humanos, nacen por las condiciones que el planeta da, por los cambios que el mismo planeta está generando, y bueno, algunos millones de años después nos vamos a encontrar otra vez en unas condiciones interesantes. De hecho, para hacer ahí un paréntesis, quiero contarles que hoy en la noticia estaba viendo que, dado toda esta condición del COVID y todas estas condiciones de contingencia que tiene el planeta, el precio del petróleo de referencia de los Estados Unidos está por debajo de los $5. Bueno, al mediodía estaba por debajo de los $5 por barril, o sea, con lo que podemos comprar una hamburguesa en McDonald's, podemos comprar un barril de petróleo en este momento. Entonces, eso definitivamente va a traer unas consecuencias importantes a nivel social y económico en el mundo, y en nuestro país ni se diga, un país que depende muchísimo de la exportación de petróleo, pues con esos precios va a tener una crisis económica importante. Entonces, tenemos que, digamos que ahí está la importancia de entender ese recurso. O sea, ¿quién dice que un barril de petróleo vale $5 o $100? ¿Cuánto vale un barril de petróleo? ¿Cierto?
¿Cuánto vale un barril de una sustancia que se demoró cientos de millones de años en fabricarse, en producirse, que no es posible construir de manera artificial en la actualidad? No existe una tecnología que nos permita hacer, hasta donde yo conozco, ¿cierto? No existe una tecnología que nos permita fabricar petróleo de manera artificial, y no están las condiciones atmosféricas para que se vuelva a hacer, y aunque sucediera, pues tardaría millones de años. Entonces, ¿quién dice que eso vale $5 o $100? ¿Cierto? ¿Cuánto vale realmente ese recurso? Por eso es que es importante entenderlo, por eso me quise ir hasta el inicio del planeta para esta charla, ¿cierto? No fue un capricho, fue más para que empecemos realmente a hacer una conciencia de, bueno, cuánto realmente vale un recurso que no es posible repetir, ¿cierto? Eso es algo bien importante. Y se abre todo también la discusión un poco más filosófica de, bueno, ¿quién nos da el derecho a decidir qué hacer con ese recurso? ¿Cierto? Sabiendo que las decisiones que tomamos sobre ese recurso tienen impacto sobre todo el planeta. Y nosotros somos una de las especies que el planeta tiene, ¿cierto? Solo una. Y esa especie va a tomar decisiones que van a afectar a todo el planeta en su conjunto, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo pensemos, sobre todo en las condiciones que estamos hoy en día, porque en definitiva tenemos que tomar decisiones que cambien. O sea, y acá tenemos que, de esta crisis mundial, tenemos que salir con decisiones que realmente permitan avanzar hacia un mundo mejor. Si seguimos igual, vamos a un destino bastante lamentable. Entonces, bueno, esos humanos, digamos que después de muchos años, miles de años de evolución, llegamos hasta la condición en la que aparece el famoso Homo sapiens, ¿cierto? Que empieza a regarse por el mundo, ¿cierto? Empieza a conquistar, a colonizar. Realmente nosotros somos una especie invasora. Suena feo, sí, pero es lo que los datos históricos muestran, ¿cierto? Nosotros salimos del centro de África y empezamos a recorrer todo el mundo. ¿En busca de qué? En busca de recursos, en busca de mejores condiciones para la subsistencia, ¿cierto? Y bueno, y en búsqueda de satisfacer ese espíritu de exploración que tenemos, digamos que casi que madre innata. Entonces, por miles de años recorrimos nuestro planeta, ¿cierto? Y esa aventura terminó más o menos hace unos 11.000 años, ¿cierto? Hace 11.000 años se tienen pruebas de que llegaron los primeros pobladores de América, ¿cierto? Que la teoría más aceptada hasta donde yo conozco son que cruzaron por el estrecho de Bering en la última era de hielo que existió, ¿cierto? El hielo, la era de hielo lo que hace es que congela una gran cantidad de agua, ¿cierto? Que la almacena en los casquetes polares, que por cierto en la época de la era de hielo pues eran muy grandes, o sea, cubrían una gran cantidad de nuestro territorio, y pues toda esa agua que queda ahí acumulada pues tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? Pues del océano. Entonces, ¿qué significa eso? Que el nivel del océano baja, y al bajar el nivel del océano, pues en esta zona del estrecho de Bering, acá entre Rusia y Estados Unidos, pues bueno, en la actual Rusia y el actual Estados Unidos, aparece un puente natural que permite que, dos cosas bien importantes, que humanos crucen de Europa, de Asia a América, y que algunas especies animales, como por ejemplo el caballo, cruce de América a Asia. ¿Y por qué es importante el caballo? Bueno, porque ahorita que los caballos se extinguen en la zona, en una buena zona de América, y llegan después con la colonización de los europeos, ¿cierto? Y de hecho es un factor bien importante en el desarrollo económico y social de Europa y en la conquista de América, ¿cierto? El caballo. Entonces, digamos que estos son factores que es importante que entendamos también para que veamos las condiciones en las que nuestro planeta se desarrolla a nivel social y económico. Bueno, acá en la parte inferior tengo una imagen que muestra cómo son las primeras civilizaciones que aparecieron acá. Miren que por miles de años fuimos nómadas, nos recorrimos el planeta buscando comida, alimentos, recursos, agua, ¿cierto? Pero cuando por fin nos logramos asentar, fue cuando aparece la agricultura. Y ahí aparece una gran fuente de energía que empezamos a cultivar. Ya empezamos a utilizar el sol para explotarlo y utilizarlo a nuestro beneficio, ¿cierto? Ya con la agricultura ya no estaba yo recolectando por ahí lo que me encontrara al azar en la naturaleza. Yo ya podía en una parcela de tierra determinar qué granos o qué tipo de alimentos iba a cultivar y utilizar esa energía solar para convertirla en alimento que me permitiera luego alimentar animales y humanos. ¿Qué hago con los animales humanos? ¿Qué estoy haciendo ahí con esa energía que estoy convirtiendo? Energía solar que convierto en alimentos,
vegetales, y luego esa energía química que está almacenada en sus alimentos la convierto en músculo. Ese músculo permitió construir sociedades gigantescas, ¿cierto? Que son básicamente los pilares de las sociedades actuales que tenemos. Se construyeron a punta de músculos de animales para hacer fuerza, ¿cierto? Para transportar objetos, para construir las grandes ciudades, y de esclavos, para lo mismo, ¿cierto? Para fuerza, básicamente. Entonces, mire que nuestras granjas solares de hace 9.000 años eran granjas solares que lo que hacían era captar la energía solar para convertirla en alimentos, luego en músculo y luego en producción, básicamente. La agricultura también nos da otro aspecto importante y es la acumulación. Al tener excedentes, pues aparece un proceso de acumulación que va generando una diferencia de clases sociales que, pues, que de alguna manera también terminan en lo que hoy tenemos como sistema económico. Entonces, no me voy a sentar en eso, o sea, esto da para... Yo doy un curso de introducción, o daba un curso de introducción a la ingeniería en la Universidad Tecnológica de Pereira, y en eso me gastaba como 2 meses. Yo voy a tratar de condensarlo en 1 hora. Entonces, bueno, claro, nosotros con base a sus excedentes y a esa energía solar que estábamos cultivando para convertirla en músculo y en últimas en producción económica, pues construimos diferentes tipos de modelo económico dependiendo de la condición histórica del momento, ¿cierto? Cuando el esclavo era rentable, o sea, cuando yo podía tener una cantidad de tierra suficiente para generar, para atrapar la cantidad de sol necesaria para generar el alimento para mantener estos esclavos, y eso era rentable, pues tuvimos el esclavismo. Pero a medida que las poblaciones van siendo más grandes, van siendo más difíciles de controlar, ya es más difícil el manejo de la tierra para abastecer el tamaño de la población, pues entonces vamos mutando a otras formas un poco más eficientes desde el punto de vista de los que estén en la parte alta de la pirámide, y van apareciendo otros modos económicos como el feudalismo y pues al final el actual capitalismo, que también ha tenido varias etapas. Entonces, claro, y en ese proceso va sobrando gente, ¿cierto? Y van acumulándose los recursos también en manos de algunos. Yo quiero hacer un recorrido así rápido por los últimos 1000 años, un poco más detallado, que voy a tratar de hacer ahora más adelante, sobre todo para que entendamos cómo fueron esas relaciones entre la energía, la economía y la política. Sobre todo esa última es bien esencial, ¿cierto? Antes de eso, noten que durante los primeros, o sea, hasta hace unos 200, 300 años, realmente la principal fuente de energía que usábamos en el planeta Tierra era el sol, pero no directamente. O sea, ustedes dirán, ¿de qué está hablando este tipo? Si la electricidad es una cosa que surgió por allá a finales del siglo XVIII, ¿cómo va a suceder que tengamos la energía del sol desde milenios, ¿cierto? Desde miles de años atrás? Bueno, lo que les había mencionado, o sea, la electricidad es un subproducto. La electricidad realmente es una fuente de energía secundaria. Nosotros cogemos energía primaria y la convertimos a otra forma de energía, y esa es la electricidad, una de esas fuentes de energía secundaria. Bueno, otra fuente de energía secundaria es el músculo, ¿cierto? Lo que les mencionaba ahora. Entonces, miren que por todos esos años, realmente nuestras sociedades se construyeron a partir de la fuerza de los músculos de animales y humanos. Bueno, podríamos generalizar en animales porque la raza humana es solo un animal más dentro de todos. Entonces, pero resulta que por acá, alrededor de 1600 y pedazos, empiezan a aparecer ya una serie de descubrimientos que nos empiezan a permitir entrar a una nueva era, una era industrial, ¿cierto? Ya empiezan a aparecer condiciones para tener avances científicos que nos permitan usar el carbón, el petróleo, el gas, ¿sí? Y que ya nos permitan empezar a industrializarnos, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa era industrial, digamos, previa a la electricidad, nosotros contábamos con fuentes de energía ya un poco más avanzadas que solo los músculos. Entonces, por ejemplo, la iluminación artificial, bueno, usted puede generar luz quemando cualquier cosa, ¿cierto? Por muchos años se utilizaba el aceite de ballena para iluminar, ¿sí? Y eso, de hecho, no solo fue para iluminar, sino también para cuando aparecen los primeros vehículos y las primeras, digamos que mecanismos que requerían de algún tipo de lubricación. El primer lubricante que se utilizó, o por lo menos de los primeros que se utilizó, fue el aceite de ballena. Y hubo países que se dedicaron a la caza excesiva de ballenas para obtener este producto que era bastante costoso, y casi que extinguimos las ballenas en esa época, ¿cierto?
¿Qué salvó a las ballenas? El descubrimiento del petróleo, ¿cierto? Entonces, pasamos del aceite de ballena al queroseno, que es un derivado del petróleo y que se utilizó para la iluminación artificial. Y también del petróleo surgieron los primeros lubricantes pues para motores y para ese tipo de vehículos que requerían algún tipo de engranaje. En el tema de transporte, bueno, los primeros vehículos que aparecen son los vehículos de vapor, claramente, ¿cierto? Para obtener vapor lo único que yo necesito es calentar con cualquier cosa, ¿cierto? Quemando carbón, leña, petróleo, cualquier cosa que queme algo, y esa combustión, ese calor, pues lo utilizo para calentar agua. Esa agua se evapora, se genera vapor de alta temperatura y alta presión, que pues que tiene una cantidad de energía importante para generar movimiento. Entonces, los primeros vehículos fueron a vapor, luego llegaron vehículos eléctricos. Eso es algo que realmente muy pocos saben, que de hecho los vehículos eléctricos se inventaron desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde 1912 ya se tenía un primer vehículo eléctrico, pero realmente digamos que la tecnología que se tenía en ese momento pues no permitía tener una independencia importante, y teníamos una serie de retos importantes que hizo que rápidamente, al aparecer el vehículo a gasolina, pues simplemente pasara a una espera. Básicamente estuvo en una espera de casi un siglo, hasta que ahorita pues ya volvemos a hablar de los vehículos eléctricos. Pero sí, es un invento de hace bastante tiempo. De hecho, acá tengo una electrolinera, lo podríamos llamar así, ese es el término más moderno, de la época, ¿cierto? Donde los vehículos eléctricos iban y se cargaban. Esta es una de General Electric. Entonces, cuando aparecen los vehículos a gasolina, realmente eso dispara el uso del petróleo a nivel de los Estados Unidos y posteriormente del mundo. No solo del petróleo, también del caucho, ¿cierto? Y esas dos cosas trajeron grandes dolores para los países que tenían los recursos, este tipo de recursos. El caucho particularmente fue bien doloroso para América Latina en la zona del Amazonas, y para el Congo africano en la época del rey Leopoldo, que básicamente esclavizó al rey Leopoldo de Bélgica, que esclavizó el Congo, y le cortaban las manos y los pies a todos los hijos de los esclavos que no cumplían semanalmente la cuota de caucho, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué ese caucho? Para hacer llantas. Y esas llantas, pues, para alimentar los vehículos. Entonces, es importante conocerlo, porque nosotros tenemos que entender cada producto que utilizamos y consumimos, qué impacto puede llegar a tener, para realmente cuantificar su valor y su necesidad, y para definir realmente hasta qué punto podemos llamar desarrollo lo que tenemos, ¿cierto? Hasta qué punto se justifica alcanzar ese tipo de desarrollo. Yo en esta charla, realmente, más allá que aclarar dudas y dejar cosas claras, quiero todo lo contrario. Yo quiero generar dudas. Yo quiero que los que me están escuchando hoy se vayan con un montón de preguntas, con muchas dudas, con muchos porqués, ¿cierto? ¿Para qué? Para que consulten, para que lean, para que investiguen, para que indaguen, para que esta discusión no se quede en una charla de 1 hora, sino que se quede en una discusión que trascienda en el tiempo. Entonces, yo acá quiero es eso, generar dudas y generar preguntas, ¿sí? No todas las podré responder, por supuesto, porque hay muchas cosas que realmente se salen de las manos de un mortal todavía, como vamos a hacer en este planeta. Entonces, bueno, resulta que el petróleo, por la forma como se produce, está muy amarrado al gas natural, ¿cierto? El gas natural y el petróleo son hermanos, ellos dos nacen juntos, porque nacen de esa materia orgánica que se acumuló por mucho tiempo, y dependiendo de la temperatura de la zona en donde se acumuló esa materia orgánica, pues se va a formar solo petróleo, se va a formar solo gas, o se va a formar una mezcla, que es lo más común. Y también, dependiendo de las condiciones de la tierra, pues ese petróleo va a estar mezclado con agua, con lodos, con un montón de cosas que lo va a hacer más fácil o más difícil de extraer. Entonces, el petróleo, por ejemplo, de Arabia Saudita es un petróleo muy limpio, es casi gasolina, o sea, usted solo lo saque casi que ya se lo puede echar al carro. Es un petróleo muy limpio, es un petróleo que no está mezclado con lodos y que es muy fácil de refinar. El petróleo que tenemos, por ejemplo, en Venezuela o acá en Latinoamérica en general, es un petróleo pesado, es un petróleo que está mezclado con varios lodos, que lo hace muy difícil de refinar, muy difícil de procesar, y que por lo tanto también pues genera que tenga un costo diferente. Entonces, el petróleo y el gas vienen amarrados, pero por muchos años el petróleo, los primeros yacimientos de petróleo surgen en Estados Unidos alrededor de 1860, y acabo de hacer otra recomendación para que vayan y busquen en YouTube, busquen los audios de Diana Uribe, y ella tiene uno muy interesante que se llama La historia del petróleo, súper recomendado. O sea, escúchense eso, dura 1 horita. Y Diana Uribe es una persona maravillosa, pues súper agradable para escuchar. Entonces, 1 horita donde usted se va a entretener mucho escuchando la historia del petróleo, y se va a dar cuenta
de realmente cómo está todo eso enlazado con la geopolítica del mundo, ¿cierto? Entonces, el gas realmente era un producto que ningún petrolero quería obtener cuando hacía una exploración. No sabemos en dónde está el petróleo, realmente los geólogos tienen una serie de metodologías donde tratan de identificar cuál es la zona más probable donde puede haber un yacimiento, pero eso no da garantía. Entonces, la exploración de petróleo realmente es algo bastante complicado porque es muy costoso, hay que hacer perforaciones que son muy costosas, además tiene un impacto ambiental importante, aunque hay que decirlo que eso es algo que nos interesa recientemente. Antes a nadie le importaba el impacto ambiental, y que ese alto costo pues lo hace muy riesgoso, porque yo puedo hacer una perforación en una zona muy probable que haya petróleo y no encontrar nada, o encontrar gas. Y entonces en 1860 y sus alrededores realmente nadie quería encontrar gas, porque el gas no servía para absolutamente nada. ¿Qué se hacía con el gas en los campos petroleros? Durante muchos años se hizo. Simplemente se quemaba, como la imagen que yo tengo en la parte inferior de la diapositiva. Se quemaba. ¿Por qué se quemaba? Porque para poder extraer el petróleo, pues eso es como una gaseosa, una Coca-Cola que está tapada y usted tiene sacudida. Si usted quiere obtener el líquido, pues también tiene que obtener el gas. O sea, cuando usted destapa eso, le sale líquido y gas, ¿cierto? Entonces, para poder sacar el petróleo necesito sacar el gas y pues si no tengo nada que hacer con el gas, no hay nadie que me lo compre, no puedo, o sea, no me sirve para nada. Realmente lo que hago es que lo emito a la atmósfera, pero no lo emito libremente, o sea, no libero el gas tiene una composición química donde en el 90 y pico % está, bueno, en un porcentaje muy alto, está conformado por metano, que es un hidrocarburo pues bastante, con un calórico bastante interesante, pero que tiene una característica bien crítica y es que es un gas de efecto invernadero muy potente, es entre 20 y 30 veces más potente que el CO2. Me explico. El efecto invernadero que el metano realiza es casi 20 o 30 veces más fuerte que el efecto invernadero que realiza el CO2. Entonces, realmente emitirlo de esa manera, pues a nivel ambiental es catastrófico. Pero insisto, en 1860 eso a nadie le importaba. Es más, yo creo que ni siquiera lo sabían. ¿Por qué se quemaba? Porque resulta que si yo libero el gas, ese gas es más pesado que el aire, él empieza a bajar, y al bajar pues se me puede concentrar en algunas zonas de la instalación petrolera y con cualquier chispa pues puedo generar un incendio. Entonces por eso es que se quemaban las antorchas, ¿sí? En la actualidad se quema no solo por eso, sino también porque en el proceso de combustión el metano se convierte, pues tiene una serie pues, digamos que la combustión hace que se liberen un tipo de gases y principalmente lo que se hace es que el metano se convierte en CO2, ¿cierto? Entonces, el CO2 pues es menos contaminante, o sea que también hay una razón ambiental hoy en día para que si se requiere liberar gas, pues se libere de manera quemada. Pero antes era simplemente por un tema de seguridad. Se quemaba, ¿cierto? Se quemaba. Y se quemó en los Estados Unidos hasta una época, 1930. Es un año que a muchos les va a decir algo, ¿cierto? 1930 es una época de crisis económica mundial, ¿cierto? El mundo entero se quiebra. Y más adelante les voy a mencionar un poco qué fue lo que sucedió en esa crisis económica que generó la quiebra del mundo. Y claro, si el mundo entero está quebrado y usted está quemando un combustible, pues, bueno, no sé, las condiciones no están para eso, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es empezar a mirar cómo utilizamos cualquier tipo de fuente de energía que pueda ser útil, y ahí es donde el gas empieza a tener una importancia a nivel industrial, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a ver para qué hacemos con el gas. Y bueno, eso funcionó hasta el punto que esta es la red de gasoductos que en la actualidad existe en los Estados Unidos, ¿cierto? O sea, es una araña. Estados Unidos es un subcontinente, ¿cierto? Es una cosa que va de océano a océano, y como ustedes pueden observar en la imagen, yo tengo gasoductos que atraviesan de esquina a esquina a los Estados Unidos. O sea, claramente en la actualidad el gas es un negocio súper importante. El comercio de gas natural a nivel mundial es súper rentable, ¿cierto? Ahorita, ¿cómo hacemos para mover el gas? Bueno, antes lo movíamos por tuberías dentro de los continentes, todavía lo hacemos, pero si yo quiero llevar gas de los Estados Unidos a Japón, que es un gran consumidor de gas, ¿cómo lo hago? Bueno, tomo el gas, que está en fase gaseosa, lo empiezo a enfriar, eso hace que las moléculas que están muy separadas, cada que bajo la temperatura se van juntando, se junten tanto que se vuelve líquido, ¿cierto? A menos 162 grados Celsius, o centígrados, es lo mismo, menos 162 grados Celsius, el gas se encuentra en una fase líquida, y al estar líquido, pues yo lo puedo meter en un tanque,
montarlo en un barco y llevarlo a donde yo desee, ¿cierto? La relación es 1 a 600. En un metro cúbico de gas líquido tengo el equivalente a 600 metros cúbicos de gas en fase gaseosa. Eso significa que, claro, es mucha la energía que puedo transportar en un volumen muy pequeño. Que en la actualidad el negocio del gas está amarrado al gas natural licuado porque se volvió líquido, ¿cierto? Y eso vamos a hablar el día miércoles. Hoy solamente se los quería contar. Entonces sí, los hidrocarburos no siempre han tenido la misma importancia, cada vez han ido cobrando más y en la actualidad, pues básicamente son nuestra fuente de energía más importante. O sea, si ustedes observan la gráfica que tengo en este momento, esta gráfica la tomé de una agencia internacional que se llama la IEA, esa es una organización que yo les recomiendo consulten para cualquier tema de energía, asociado con energía. Ellos ahí realmente están teniendo estadísticas de todo el mundo y es altamente confiable. Y acá ellos nos muestran el consumo de energía mundial desde el año 90, y eso tiene una razón, ¿cierto? Ese número no es arbitrario. En 1990 es que empieza la apertura económica mundial y el auge del neoliberalismo, que también vamos a ver un poquito más adelante. Hasta el año 2016 es que está actualizada la gráfica que estamos usando en este momento. Ahí me muestran en unas unidades energéticas cuánto es el consumo del mundo entero año a año. Entonces, el eje vertical, las unidades, está en kilo, que kilo es miles, o sea, están miles de toneladas equivalentes de petróleo, ¿cierto? Las siglas porque están en inglés, ¿cierto? Miles de toneladas equivalentes de petróleo. Eso significa que en 1990 el planeta Tierra consumía alrededor de unas 8.500, de unos 8.500.000 miles de toneladas equivalentes de petróleo. ¿Qué es una tonelada equivalente de petróleo? Bueno, si yo cojo un barril de petróleo, que ahora está baratísimo, les recomiendo que compren $5 nomás. Si yo tomo un barril de petróleo, ese barril tiene una cantidad de energía, ¿cierto? Que yo la voy a obtener si lo quemo. Bueno, la pregunta es, si yo quiero obtener esa misma cantidad de energía del gas natural, ¿cuánto gas necesito? Ah, bueno, va a necesitar un volumen de gas pues diferente porque tienen poderes caloríficos distintos. Lo que esta gente hace es que se averigua todo el gas que se consumió en el mundo, todo el petróleo, toda la hidroelectricidad, todo eso, y esas cantidades de energía las convierten en lo que equivaldría si fuera petróleo, y es el número que nos están dando acá. Miren que del 90 al 2016 casi que el consumo de energía del mundo se nos duplicó. Y eso no es de sorprendernos, es que cada vez nuestro planeta está más poblado, la población del planeta entre cada 20 y 30 años se nos está duplicando. Y pues claro, más población significa más consumo de energía, pero no solo eso, porque no todos consumimos igual. O sea, un habitante africano no consume lo mismo que uno colombiano, ni tampoco lo mismo que uno belga, ¿cierto? Entonces, claro, los países del primer mundo que tienen consumos mucho más elevados per cápita y que además están industrializados y que tienen consumos industriales altísimos, pues cada vez requieren de mucha más energía. Ahí hay una falta de equidad energética, también por llamarlo de alguna manera. Entonces, pero miren algo acá en esta curva, y es que casi el 80% de las fuentes de energía que estamos utilizando desde antaño hasta la actualidad son energía fósil, ¿cierto? En amarillo tenemos derivados del petróleo, ¿cierto? En azul celeste tenemos gas natural, y en un azul oscuro tenemos el carbón. Y observen que esos tres, cada uno se lleva fácilmente un poco más del 20% o 25% de la gráfica, ¿cierto? Una cantidad muy pequeñita de hidroelectricidad en el mundo, muy poca, una pequeña cantidad también de energía nuclear, y pues las energías alternativas como la solar, el viento y la geotérmica y otras, que realmente tienen una participación todavía muy minúscula, ¿cierto? El grueso se los llevan los hidrocarburos, o sea que dependemos altamente de eso, y ese es nuestro reto, de lo que vamos a hablar también el día miércoles. ¿Cómo vamos a hacer para viabilizar la energía renovable para esas cantidades de energía? Bueno, resulta que esa energía tiene que salir de algún lado y esa energía está ubicada en diferentes partes de nuestro planeta, ¿cierto? Por eso es que ahí ya la geopolítica empieza a actuar, porque resulta que el petróleo no está en todos lados, el petróleo en más de un 50% está ubicado en el medio oeste, y ahí cuando cuando se escuche la historia de Diana Uribe y entiendan cómo surgió toda esa industria del petróleo, van a entender ustedes por qué es tan importante defender al medio oeste, ¿cierto? Al Medio Oriente, perdón. ¿Por qué es tan importante tener tropas allá que estén garantizando que haya
líderes amigables con los consumidores de este tipo de combustibles, ¿cierto? Luego, después de eso, viene Suramérica y Centroamérica en reservas de petróleo. Ahí también entiende uno un poquito más por qué es que Latinoamérica es tan importante para los dueños del mundo. Después de eso viene los Estados Unidos, básicamente Norteamérica. Bueno, dentro de Norteamérica también está México. Así que esas reservas que están allá en Norteamérica pues son las terceras más grandes del mundo en petróleo. Hasta el año, estos son datos del 2018 de la British Petroleum, ¿cierto? O sea, son datos tomados directamente de los productores de petróleo del mundo. Y después viene, bueno, viene Rusia, viene África, por acá en amarillo está Asia. Asia no tiene petróleo a pesar de que es un consumidor importante porque China es un país que está en una expansión pues impresionante. Y por último Europa, o sea, Europa, como ustedes pueden ver en esta, Europa es este verdecito clarito. Como pueden ver en esta imagen, Europa prácticamente ya no tiene ningún tipo de recursos, ya los agotó todos en su desarrollo. Y ahora, cuando ya no tiene recursos, pues fue que resultó, bueno, ahora hace un par de siglos, fue que empezó a darse cuenta que necesitaba obtener recursos de otro lado. ¿Dónde los obtuvo? Pues de América y África, básicamente, ya casi toda la época del colonialismo. Y un colonialismo que yo no estaría tan seguro de que haya realmente terminado. Lo vamos a ver un poquito más acá en la reunión del miércoles. Gas natural. Bueno, el gas natural está también ubicado en gran porcentaje en Arabia Saudita, bueno, en los países del Medio Oriente. Luego en Rusia, es un gran, digamos, tener grandes reservas de gas natural. Asia también tiene las terceras reservas de gas. Y bueno, ahí se nos reduce. En último lugar, de nuevo, Europa. Y el carbón. El carbón realmente está ubicado principalmente en Asia, ¿cierto? Asia es uno de los que tiene más yacimientos de carbón en el mundo. Después de eso se encuentra los Estados Unidos y después se encuentra Rusia. Ahí entiende uno por qué el carbón fue la fuente principal con la que se han desarrollado estos países, ¿cierto? Si usted va y mira la industria norteamericana, la industria china y en general en Europa, cómo, digamos que de dónde sacaron su principal fuente de energía, pues fue el carbón. Es una fuente de energía abundante, es una fuente de energía barata, ¿cierto? En la actualidad ya los precios han cambiado, pero es más por un tema de penalizaciones al tema de las emisiones de CO2, pero en general es barato obtener el carbón. Y bueno, es una buena fuente de energía en general. Entonces, el desarrollo económico de estas naciones se ha fundamentado en ese combustible y eso ha generado pues que empecemos a liberar. ¿Se acuerdan cómo se formó ese petróleo, ese carbón y ese gas? CO2, carbono que se acumuló de la atmósfera y energía que se acumuló del sol por millones de años. Bueno, ahora la estamos liberando. O sea, el CO2 que el planeta acumuló por miles de millones de años, en 2 siglos los estamos liberando. ¿Cierto? En menos de 2 siglos los hemos estado liberando. Y se nos va a acabar, o sea, ya estamos diciendo que se nos va a acabar, que nos preocupa porque se nos puede acabar el petróleo. O sea, significa que en 1 siglo más lo vamos a liberar todo. Eso tiene que tener impacto y eso nos tiene que preocupar, ¿cierto? Acá los tamaños de los círculos, cada círculo representa la cantidad de reservas del hidrocarburo del que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, en la parte superior izquierda, el círculo más pequeño es las reservas que había para 1997. Luego, para el 2007, 10 años después, las reservas crecieron porque hubo más exploración, porque se encontraron nuevos yacimientos, entonces las reservas crecen, y a 2017, 10 años después, pues vuelven y crecen. Mire que para el gas natural sucede lo mismo, pero para el carbón se reducen e inclusive luego se estancan. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el carbón en este momento es el malo de la película, es el malo del paseo. Nadie quiere el carbón porque es contaminante, porque es sucio, por un montón de cosas. Pero ojo, ¿qué vamos a hacer cuando se nos acabe el petróleo y el gas y tal vez los consumos de energía sean tan altos que con energía renovable sea difícil abastecerlo? Y eso me gustaría que lo echáramos en la próxima reunión. Pues bueno, el carbón siempre va a estar ahí bajo la tierra y mire debajo de quién está, ¿cierto? Vamos a ver hasta qué punto se aguantan las ganas de sacarlo. Esta gráfica me encanta, me la da la British Petroleum y es una gráfica donde me muestra la evolución del precio del barril de petróleo en dólares americanos por barril desde el origen, desde que empezamos a sacar petróleo en 1860 hasta el año 2019, si no estoy, 2018 es esta gráfica, perdón, es 2017, porque es gráfica del 2018 pero con datos del 2017. En el verde más oscuro
se muestra, es la gráfica que representa el valor del barril de petróleo en dinero de dinero cambia con el tiempo. Entonces, cuando yo utilizo los indicadores económicos para... Hola, ¿me escuchan? Sí, es que Sí, Alex, se paró un segundito, pero ya volvió, todo bien. Ok, perfecto. Cuando yo utilizo esos indicadores económicos, pues para recobrar cuánto sería el equivalente de ese dinero del pasado a hoy, pues obtengo la curva de verde clarito. Entonces analicemos, claro, el petróleo arrancó con un precio, no sé, ¿cierto? Alguien dijo, pues vendámoslo a tanto, vamos a ver si lo compran, ¿cierto? Porque cuánto vale un producto que nadie necesita, que nadie usa, que no hay mercado, que pues hay que venderlo a alguna cosa. Entonces, ¿yo qué precio le daría? Pues si esto va a reemplazar el aceite de ballena, ¿cuánto vale el aceite de ballena? Pues póngalo por debajo, siempre y cuando supere mis costos. O por lo menos póngale un precio de enganche para que cuando cojamos el mercado, pues empecemos a vender. Sinceramente no tengo idea de cómo surgió este primer precio. Tengo con la tarea de averiguar. Pero después de eso, pues empieza a ser la ley de oferta y demanda realmente la que empieza a establecer ese precio. Realmente cuánto está dispuesta la gente a comprar. O sea, cuánto vale un producto que está gratis en la tierra, ¿cierto? Pues por lo menos tiene que valer más de lo que me valió poner la infraestructura para sacarlo, para almacenarlo, lo que me vale el personal, y pues yo quiero una ganancia de cuánto, pues no sé, todo, infinita, ¿cierto? Cualquier cosa que sea positiva y creciente. Entonces, ¿cuánto? Hasta que la demanda esté dispuesta a pagarme, ¿cierto? Si la demanda me puede pagar 1.000.000 de pesos por un par de zapatos que no valen ni 10.000 pesos hechos en China, pues yo los vendo 1.000.000 de pesos. Si no, y me pagan solo 100.000, pues los vendo a 100.000, igual me valen 10.000 pesos. O sea, esa es la ley de oferta y demanda. Entonces, bueno, claro, al principio el producto estaba escaso, porque pues, estaba apenas saliendo, era un producto que estaba apenas, digamos, llegando a un mercado inexistente. Su precio empieza a subir a medida que la demanda lo empieza a absorber. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que las ballenas no son como tan fáciles de conseguir. Entonces, conseguir aceite de ballena para hacer lubricantes o para encender lámparas, pues es mucho más difícil que tener el petróleo que salió de la tierra facilito y que rápidamente se volvió una industria que se llenó por Estados Unidos. Entonces, llega a un precio máximo, pero después de eso el precio empieza a bajar, principalmente porque empiezan a aparecer nueva producción, ¿cierto? Ustedes saben que cuando hay mucha oferta, el precio cae. Cuando hay mucha demanda, el precio sube. Hoy en particular tenemos baja demanda porque nadie está consumiendo gasolina, ni siquiera hay aviones moviéndose, pues hay muy pocos, entonces baja demanda, pero hay mucha oferta porque por allá hace unos meses a los árabes y a los rusos les dio que por invadir el mercado de petróleo, que para modificar los precios y pues generar una guerra económica, y entonces mucha oferta, el mercado está lleno de petróleo, baja demanda, pues el precio se va a cero, ¿cierto? Están bajando y bajando, ¿cierto? Entonces, claro, empiezan a aparecer las reservas en Rusia, empiezan a aparecer reservas en diferentes partes del mundo, ¿cierto? En los Estados Unidos, en América del Sur, y esas reservas pues empiezan a generar más oferta que al final hacen que el precio se estabilice. Y por mucho tiempo se mantuvo estable. Pero por acá empezamos a ver que surgen un montón de variaciones. Esta en particular es la famosa crisis petrolera del 1970, ¿cierto? Donde los países petroleros, básicamente los de Arabia Saudita, se ponen de acuerdo para limitar la oferta. Ellos empiezan a restringir la oferta, empiezan a dejar de vender. ¿Y por qué dejarían de vender? Pues resulta que es que en esa época hubo una guerra, la guerra de Yom Kippur, que fue una guerra entre árabes y ay, se me olvidó, Israel. Israelitas. Gracias, entre israelitas y árabes. Y pues como los Estados Unidos estaban apoyando a los israelitas, pues simplemente, y los Estados Unidos eran los que más dependían del petróleo árabe, pues simplemente los árabes dijeron, pues listo, les corto el chorro, no vendo petróleo. Claro, mucha demanda, poca oferta, los precios suben, acá lo podemos ver, y este pedacito de hecho fue el que le dio la excusa perfecta a Milton Friedman para venderle la idea del neoliberalismo económico a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan una década después, ¿cierto? Entonces, y de hecho tiene mucho que ver incluso con con los efectos que tuvo sobre Latinoamérica. Espero también me alcance tiempo para verlo, pero ya me está acabando. Entonces, miren que de acá en adelante
lo que está lleno de esto son de fluctuaciones de petróleo, y lo más interesante es que cada que hay una fluctuación es porque hay una guerra, y lo dice la British Petroleum, no lo digo yo, ¿cierto? Cada que hay una alza de petróleo, hay una guerra de por medio, ¿cierto? Claramente el papel de la guerra ya empieza a aparecer importante en el control de los recursos económicos, de los recursos energéticos, ¿cierto? Bien, bueno, esta imagen la quiero traer acá para introducir un poquito la electricidad, porque hasta este momento la tengo como la cenicienta, ¿cierto? Me dediqué al petróleo, el carbón y el gas, pero observen que al menos en Latinoamérica, según la hablada de la Organización Latinoamericana de Energía, pues el petróleo es una de las fuentes de energía que más usamos. Mire, 31% petróleo, 34% gas, 6% carbón, ¿cierto? O sea, después del petróleo y carbón vienen otras fuentes de energía, pues que ya son, pues digamos que son otro tipo de fuentes, como la quema de basuras y otras cosas. Hidroelectricidad solo el 8%, ¿cierto? A pesar de que Latinoamérica es una fuente de agua. Colombia tiene porcentajes de hidroelectricidad altísimos, pero para producir electricidad, no energía en general, ¿cierto? Ojo, es que la energía es la que usan los carros, las motos, los aviones, ahí no usamos electricidad, ¿cierto? La usamos para cocinar, para producción industrial, para muchas cosas. La energía es mucho más allá que la electricidad es solamente un subproducto. De hecho, la electricidad es solamente este pedacito amarillo que tenemos acá en la mitad, ¿cierto? Y ese pedacito amarillo usa un porcentaje de petróleo para alimentar algunas centrales térmicas, usa mucho gas natural, usa mucha hidroelectricidad, ¿sí? Usa un poquito de carbón en Latinoamérica, ojo, esto es en Latinoamérica, o sea, no todos los países son como Colombia. Colombia tiene casi un 70% de hidroelectricidad y el 30% restante es prácticamente gas natural. Bueno, alrededor de eso, ¿cierto? No es exactamente el porcentaje que les doy, pero está alrededor de eso. Pero hay países como Perú que son 50 gas, 50 hidroelectricidad, ¿cierto? Entonces, digamos que en general, este es el panorama de Latinoamérica. Y mire que esa electricidad es una transformación que luego se nos va a alimentar a todos nuestros sectores. Pero mire que ellos igual reciben otras fuentes de energía. El transporte en particular recibe muy poca electricidad, lo que recibe básicamente es derivados del petróleo, ¿sí? Y Latinoamérica tiene una característica bien interesante, y es que tiene petróleo, pero no lo procesa. Lo vende a precio del petróleo, dependiendo de cómo esté el mercado, y luego compra el derivado, que es la gasolina o el diésel o cualquier tipo de derivado que necesite, al precio que también da, pero ya un producto que viene después de un valor agregado como la refinación y volverlo gasolina, viene con un precio claramente diferente a vender el producto bruto, ¿cierto? No es lo mismo comprar chocolatinas que comprar cacao. Entonces, por eso en Colombia tenemos que el precio del dólar bajó de $100 a 50 y la gasolina simplemente subió, ¿cierto? No bajó. ¿Por qué? Porque no compramos gasolina, ¿cierto? Y por eso la importancia de hacer plantas que refinen gasolina dentro del país como Reficar, pero pues tenemos ahí la corrupción que nos devora y que no nos va a dejar avanzar nunca. Entonces, la electricidad, ¿cómo nace esa industria de la electricidad, cierto? Acabo de avanzar muy rápido por eso, porque no quiero dejarlo como algo que, o sea, hacer electricidad no es lo mismo que encontrar petróleo. Encontrar petróleo es una cuestión de suerte y hacer un hueco, fin, ¿cierto? O sea, y con todo el respeto pues de la gente de la industria petrolera, pero inicialmente eso fue eso. Simplemente fue, encontramos acá una cosa que se nos apareció y resultó súper importante, y bueno, y generamos toda la industria alrededor de eso. Pero hacer electricidad requirió de siglos de desarrollo científico de la humanidad, ¿cierto? Los griegos empezaron por ahí a ver qué era eso. De hecho, le dieron un nombre, dijeron que era electro, que porque venía del ámbar. El ámbar en griego de esa época era electro, no sé el de ahora. Y era una característica física que cuando yo frotaba una piedra de ámbar, pues simplemente atraía objetos, y eso causó curiosidad, ¿cierto? Y pues Tales de Mileto no quiso decir que fue Zeus el que estaba ahí haciendo milagros, sino que dijo, acá hay un fenómeno extraño, interesante, que vale la pena analizar. Entonces se sentaron a analizarlo, pasaron muchos años, ¿cierto? Europa entró en una época de oscurantismo donde la ciencia en este aspecto no avanzó mucho, pero cuando llega el Renacimiento, pues aparecen personajes ilustrados que empiezan a estudiar un poco este fenómeno, ¿cierto? William Gilbert, médico de la reina Isabel I de Inglaterra. Eso nos tiene que decir algo. O sea, Isabel I fue la que montó Inglaterra como potencia mundial, ¿cierto? Fue la que le armó la armada que volvió a Inglaterra la más poderosa del mundo. O sea, 100 años después la reina de Inglaterra tenía de cada 4 habitantes del planeta, 3 eran súbditos de ella. O sea, eso tenía que haber servido para algo lo que Isabel invertía. Pues Isabel le dio fondos a William Gilbert para que estudiara el magnetismo, porque ella veía la importancia que había en ese desarrollo, sobre todo porque es que el magnetismo
es un fenómeno que permite la navegación, por ejemplo. Con una brújula y el campo magnético del planeta, yo me puedo mover por toda parte del planeta, ¿cierto? Y para una nación que es básicamente naval, pues es importante conocer esos aspectos. Entonces, William Gilbert fue un gran desarrollador en este tema. Luego vinieron otros personajes de diferentes nacionalidades, alemanes, franceses, que hicieron otros estudios y fueron generando una cantidad de aportes interesantes. Estos me los voy a saltar, solamente les voy a dar, pues les dejo los nombres como para que tal vez los investiguen si les interesa, o más adelante haremos alguna charla dedicada a esto de historia de electricidad. Pero fueron muchos desarrollos científicos que tuvieron que pasar para que en 1878 Thomas Alva Edison inventara el bombillo y tuviera una utilidad. O sea, para poder hacer que el bombillo sea aplicable requiere que yo haya podido inventar un transformador, un generador de energía eléctrica, o sea, algo que me convierta energía primaria en energía eléctrica, ¿cierto? Necesito haber entendido el proceso de transmisión, necesito haber entendido qué es voltaje, qué es corriente, qué es inducción electromagnética, entonces entender un montón de fenómenos que la humanidad se tardó al menos 4 siglos para entender. Es más, para los sistemas de potencia actuales necesitamos que Gauss hubiera inventado por ahí en 1800 y pedazo el cálculo, 1760 y algo, no estoy seguro la fecha, el cálculo de los números complejos, ¿cierto? Entonces, miren que se requiere de mucha ciencia para desarrollar esta industria, y cuando por fin aparece la primera aplicación, y acabo de contar una anécdota muy interesante que le pasó a Michael Faraday. Michael Faraday fue el tipo que descubrió la inducción electromagnética, que básicamente es el principio de todo lo que significa transformar una fuente de energía en electricidad, ¿cierto? Y esa inducción electromagnética, bueno, él con eso pues se ganó el estrellato mundial y en la historia, pero ya para esa época él era el director de la Real Academia de Londres, de Inglaterra, ¿cierto? El top en ingeniería del mundo, en ciencia del mundo. Y ellos los viernes daban unas charlas en donde exponían diferentes problemáticas, pues, mostraban experimentos alrededor de la ciencia, y un día un parlamentario de Inglaterra le dice que eso está muy bonito, pero ¿eso para qué sirve? Eso de la electricidad, ¿realmente qué utilidad tiene? Y Faraday le dice, mire, yo no sé para qué sirva ahora, pero le aseguro que un día usted va a cobrar impuestos por eso, ¿cierto? Y qué palabras tan premuntorias, porque efectivamente hoy en día la electricidad es una de las cosas que más dinero produce en el mundo y que efectivamente más ganancia le da a las naciones. Solamente aquí se les ocurre vender la gallina de los huevos de oro, vender hidrógeno, vender a ISA, cuando es un negocio redondo que está garantizado que va a dar ganancia, ¿cierto? Entonces, Faraday la tenía clara. Esta vaina iba a cambiar el mundo y efectivamente lo cambió, y el primer paso en donde se hizo visible a los ojos de todos los demás, porque esto estaba ya oculto, era como los hombres de negro, ¿cierto? Salvaron el mundo, pero nadie sabe que existen. Esta gente desarrolló una cantidad de cosas que cambiaron el mundo, pero solamente llegó a los ojos del común cuando aparece el bombillo, ¿cierto? Cuando ya aparece una utilidad práctica. Bueno, ahí aparece todo un tema de la guerra de las corrientes, de si corriente alterna, corriente continua, no me voy a centrar en eso, y nace una industria. O sea, yo para colocar un bombillo en una casa de una persona adinerada, necesito hacer muchas cosas, necesito hacer una central de producción de electricidad, necesito hacer un sistema de transmisión de energía, necesito colocar una subestación en la ciudad, necesito hacer un cableado dentro de la casa para colocar el bombillo, ¿cierto? O sea, no es solamente llevar una caneca de petróleo y quemarla. Entonces, ahí es una industria que tiene altos costos de inversión. Construir una hidroeléctrica es muy costoso. Tiene una demanda que no existe. ¿Quién necesita electricidad en el siglo XVIII o en el siglo XVI? Nadie. O sea, nadie necesitó electricidad por miles de años, por siglos, porque ahora la van a necesitar, ¿cierto? Entonces no hay demanda. Y además de eso, pues el personal tiene que ser súper calificado. O sea, necesito gente profesionales en un área que no existe. Entonces, eso hace que sea un negocio bien riesgoso. Pero resulta que a la vez era bastante atractivo para las naciones, porque era una fuente de energía limpia, era una fuente, o sea, limpia en su producción como tal, no producía humo, lo cual es muy bueno. Si usted tiene una textilera en Inglaterra donde producen textiles para todo el mundo, usted quisiera tener carbón, tener hollín y carbón ahí cerquita que le esté manchando las telas, ¿cierto? Entonces, tiene unas ventajas importantes, es eficiente, es barato, porque puedo sacarla del agua, inclusive no tengo que quemar nada. Entonces, tenía mucho potencial, y lo que los estados del mundo decidieron, los estados del primer mundo, o sea, los que toman las decisiones en el planeta, básicamente Estados Unidos y Europa, ellos dijeron, no, vamos a desarrollar esto, pero para poder que haya capitales que se inviertan, pues entonces vamos a desarrollarlo como un monopolio natural en concesión. O sea,
Por su naturaleza, esto es un monopolio, o sea, yo no puedo tener, o sea, como lo concibieron inicialmente, ellos no visualizaban que podían haber varias personas produciendo electricidad y compitiendo y transmitiendo y compitiendo. No, ellos dijeron, esto tiene que hacerlo uno solo, que explote el negocio para que pueda recuperar sus ganancias, su inversión y hacer ganancias, y no lo vamos a hacer nosotros como Estado, lo va a hacer un privado. Entonces le vamos a dar la concesión. Y así nace en el sector eléctrico, así nace el sector eléctrico en el mundo, como monopolio en concesión. Tengo una pregunta así operativa, no sé cuánto tiempo llevo hablando, entonces me podrían, por favor. Pues Ya una hora. técnicamente sí, 1 hora porque comenzamos tarde. Ok. Entonces, Carlos, tranquilo. puede usar la electricidad de su casa y prenderla. Sí, denme un segundo, gracias. Vimos. Por ahí había una gente por interno que estaba diciendo que con esa oscuridad, que susto que apareciera el cura sin cabeza, una monja por ahí. Pero Mucho cuidado, entonces. sí, había gente que estaba concentrada en la oscuridad, pero yo no. Maxi, yo no sé. Y ya hay unos memes por ahí, pero continuemos. Ok, bueno, sí, creo que me va a tomar media horita más para concluir esta parte y abrimos la parte de preguntas si las hay. Entonces, ¿cómo llega a Colombia? Eso es bien interesante, o sea, así se hace en el mundo y bueno, usted fácilmente se sienta y encuentra cómo fue en Nueva York, cómo fue en Europa, ahí no hay gran cosa. Un nuevo avance tecnológico que llega y se difunde inicialmente en las casas adineradas y luego pues en el resto. Pero Colombia llega a unas condiciones bien especiales, porque Colombia es un país bien especial, Latinoamérica es bien especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos el producto de una serie de hechos históricos que no nos han permitido ser independientes, que no nos han permitido desarrollarnos, que no nos han permitido usar nuestros recursos, que no nos han permitido tomar nuestras decisiones. Siempre somos el niño chiquito que obedece lo que el papá grande dice, ¿cierto? Y si no obedece, pues hay pela. Entonces, Electricidad Colombia llega en unas condiciones de guerra, como siempre. Colombia está en guerra desde que nos fundamos, básicamente. Particularmente en la guerra de los 1000 días, fue la condición en la que nos tocó por alrededor de 1903. Llega acompañada de otros factores, del ferrocarril, del telégrafo, o sea, es una época de modernización de nuestras naciones, ¿cierto? Similar sucedió en México, por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz, digamos que él fue un modernizador, a pesar de que era un dictador, pues que básicamente generó una división de clases enorme y generó que los ricos se volvieran súper ricos y a los pobres los volvió cada vez peores, pero como tal en términos de infraestructura modernizó el país, ¿cierto? Pues acá en Colombia tuvimos nuestro Porfirio Díaz, el equivalente de México, ¿cierto? Que se llamó Rafael Reyes. El tipo fue un modernizador, también tuvo tendencias de dictador. De hecho, cuando llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue que abolió el Congreso y subió el mandato presidencial a 10 años. Entonces, en esos 10 años, pues el tipo quiso hacer lo que quiso. Lo que pasa es que no le duró tanto porque tuvo un pequeño problemita que le hizo al 5º año tener que irse exiliado a Inglaterra. El tipo se volvió de un barco de la United Fruit Company. Es toda una historia. O sea, Colombia es bastante dolorosa y divertida al mismo tiempo, porque pasan cosas extrañas. Entonces, resulta que voy a contar un siglo acá en 2 minutos, voy a intentarlo. Nos independizamos, ¿cierto? Después de la independencia, bueno, antes, digamos que en 1910 se da un grito de independencia, producto de que en América nos alzamos la bata gracias a que Napoleón, por allá en su proceso de expansión, cogió al rey de España, lo metió a la cárcel y en todo ese bochinche, pues entonces acá dijimos, pues como no hay quien mande, pues aprovechemos, ¿cierto? Entonces en 1810 nos independizamos, lo mismo pasó en casi toda América, en toda América Latina, la famosa movimiento de juntas. Pero resulta que Napoleón cayó y liberaron al rey, y cuando el rey se liberó dijo, bueno, ¿y cómo van las colonias? No, mira que se independizaron. ¿Qué? No, entonces los vamos a reconquistar. ¿Qué fue el proceso pues, de reconquista posterior? ¿Cierto? Entre el grito de independencia y esa reconquista hubo un periodo que se llamó la Patria Boba, y fue porque pues, todavía no éramos independientes del todo, porque apenas y medio estábamos sacando a los españoles y medio estábamos tratando de establecer unas condiciones de independencia. Y los diferentes bandos que estaban unidos para independizarse de España se pueden pelear que si construían un país centralista o federalista, o sea, no había caballo y estaban peleando por el color de la silla. Entonces, eso fue muy crítico porque eso fue el origen de una gran división nacional entre las élites del país, porque hay, digamos que no es
no es sorpresa para nadie entender que esta independencia fue una independencia de criollos que eran básicamente españoles nacidos en América, manchados por la tierra y que por lo tanto los peninsulares los miraban de reojo, ¿cierto? Pero los mestizos, negros, indígenas, todos de ahí para abajo seguimos en las mismas, ¿cierto? O sea, usted sigue allá dando asadón. Acá lo importante es que el criollo, que es el dueño de esta finca gigante, pues pueda tener voz y voto a nivel político, ¿cierto? Y ese criollo, pues como no la tenía y como estaba cansado de tener que arrodillarse ante el gobierno español en todo momento, además de eso, él acá estaba viviendo las problemáticas del país, tenía que obedecer a un tipo que estaba 6 meses en barco y que ni siquiera tenía ni idea de cómo era esto acá. Entonces, se cansaron de eso y decidieron tomar las riendas de ese territorio, ¿sí? Pero independencia como tal de toda la nación, yo no lo llamaría así, fue la independencia de un sector social, ¿cierto? Bueno, pues ese sector a su vez tenía ideas distintas y se pusieron a pelear entre ellos. Pues ahí surgió una división enorme que ha cobrado mucha sangre en este país por casi 2 siglos, ¿cierto? Entonces todo el siglo XIX fue un siglo de guerras civiles. Después de que nos logramos independizar, no nos pusimos de acuerdo en qué tipo de país íbamos a construir, si iba a ser federalista, si iba a ser centralista. Teníamos una nación quebrada, ¿cierto? Simón Bolívar hizo un proceso de liberación de una buena parte de América, ¿cierto? Y eso vale dinero, entonces había que darle dinero para que pudiera ir inclusive hasta la campaña del Perú, y además como tal pues la nación estaba mal, porque es que el proceso de colonia europeo fue un proceso de extracción de recursos, ¿cierto? Ellos se llevaban las cosas, ellos no construyeron nada, no fue como el proceso de los Estados Unidos, que fue un proceso donde hay gente que está cansada de las guerras religiosas en Inglaterra, producto del problemita de Isabel, de Isabel I, por allá en 1500, que los invito a que lo averigüen. Esta gente se va huyendo de esas guerras religiosas y se establece en Estados Unidos y allá se va a vivir, entonces forma una nación. Acá no, acá tenían un montón de gente trabajando para llevar recursos a Europa, básicamente. Entonces, un país empobrecido, que necesita recursos para reconstruirse después de una guerra, para empezar a ser nación, y pues no los tiene. Y cuando va y mira quién los tiene, se da cuenta que el 70% de las tierras cultivables del territorio son de la Iglesia Católica. Qué problema, ¿cierto? Entonces, pues hay algunos que dicen, no, pues esto es una revolución, nos estamos separando del rey. Miran qué está pasando en Francia. En Francia ya había pasado la Revolución Francesa, ya había pasado todo el tema de Napoleón, ya habían sacado a la iglesia, luego Napoleón se hizo amigo del Papa otra vez y lo nombraban emperador, luego Napoleón peleó con el Papa y lo metió a la cárcel. Entonces, había un montón de gente que veía que pues, con el Papa pelearon un montón de veces y hasta ahora Dios no les mandó ningún tsunami. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces había unos que pensaban que había que quitarle el dinero a la iglesia y utilizarlo para hacer nación, y otros que pensaban pues, que eso era terrible, que no. ¿Por qué? Porque también tenían sus intereses cercanos a la iglesia. Entonces, intereses económicos, por supuesto. Entonces, cuando empiezan a surgir todas esas condiciones para crear nación, esas diferencias generan guerras civiles. Entonces, el siglo XIX estuvo plagado de guerras civiles, casi que cada 4 años se veía una guerra distinta. Un levantamiento conservador por el cierre de conventos en la zona sur del país, entonces esa fue la guerra de los supremos. Luego vienen levantamientos liberales por el tema de la esclavitud, luego levantamientos también liberales por el tema de la educación laica. Y año tras año había una buena excusa para matarnos, entonces la sangre corre, el dinero no se ve, el país no se desarrolla, no se hace ciencia, no se hace conocimiento. Si ustedes se miran la historia de la electricidad, por todo este tiempo hubo un montón de desarrollos científicos importantes en electricidad y en muchas otras áreas. Acá no estamos matando, ¿cierto? Y en 1863 por fin aparece digamos que un proceso medianamente estable, que es lo que se conoce como el radicalismo liberal, que es donde se construye una constitución liberal, la constitución del 63, de 1863, y es una constitución que básicamente está copiando lo que hicieron los europeos, ¿cierto? Generar una serie de reformas que modernicen el Estado, que den las condiciones políticas, económicas y legales para entrar a la modernidad es el capitalismo, ¿cierto? Que nos permitan competir, desarrollar un montón de cosas, y pues para eso había que quitar cosas de la colonia, ¿cierto? ¿Y qué le hacemos? O sea, aquí yo no me quiero meter con Dios, pero pues si la institución que está manejando todo el tema religioso en Colombia es la que nos tiene bloqueados los recursos económicos, pues tocaba intervenirla, ¿cierto? Entonces, se intervino de manera muy contundente, por eso se conoce como liberalismo radical, igual que lo hicieron los franceses y los europeos en general en sus reformas. Eso fue una copia, acá no nos inventamos nada, ¿cierto? Y eso no gustó en una buena parte digamos que de las élites colombianas. Pues, luego de eso vino una guerra civil importante
que es la guerra civil entre 1884 y 85, que aparece una nueva constitución, ¿cierto? Ahí es donde colocan a Rafael Núñez como presidente. Rafael Núñez, el que escribió el himno nacional y el que escribió la constitución del 86. Después de la constitución del 1886, la siguiente constitución, hubo reformas, pero la siguiente constitución que se cambió por completo fue la de 1991, o sea, esta constitución estuvo más de 100 años activa, ¿cierto? Y fue una constitución que devolvió todo lo que la del 64 había establecido, ¿cierto? Muchas de las cosas, casi que volvió a Colombia de nuevo un país confesional, le recuperó todo el poder de la Iglesia Católica en el país, le dio la educación otra vez a la Iglesia Católica. Es complicado desarrollar ciencia en un país donde la educación está en manos de un grupo de personas que niegan la ciencia, porque entonces no hay forma, o sea, no se crea un pensamiento científico, se crean personas adoctrinadas que obedecen, y así es difícil desarrollar. Entonces, en Europa, claro, las condiciones eran muy distintas, y pues se movía el mundo de una manera mucho más rápida que acá. Eso nos coloca en unas condiciones de atraso y subdesarrollo muy fuertes, ¿cierto? Sumado pues a toda la época del colonialismo. Y esa constitución del 86 y esas condiciones, esos cambios fuertes que hubo con respecto a la época liberal, son los que originan la guerra de los 1000 días, ¿cierto? Una guerra sanguinaria, asquerosa. Si ustedes miran en esta foto, acá hay niños, ¿cierto? Los niños han estado en la guerra desde siempre. Es una guerra que no tenía cuarteles, mejor dicho, es una cosa impresionante. En los libros de García Márquez están bien explicaditas en algunas partes. Entonces, en ese contexto, bueno, esto me lo voy a saltar porque ya lo mencioné, ocurrió una cosa. Esa guerra, cuando acaba, el país queda súper desangrado, lo pierden los liberales, intentan restituir esa guerra por acá en Panamá. Los liberales intentan como volver a armar otro levantamiento, y eso hace que Panamá se canse y diga, ¿sabe qué? Nosotros nos queremos ir de ahí. Y cuando Panamá intenta separarse, inmediatamente los Estados Unidos la apoyan. Los Estados Unidos ya llevaba una cantidad de tiempo importante en un proceso de expansión. Ellos nacieron acá en este pedacito, en las 13 colonias, ¿cierto? Cuando vienen de Europa, y se empiezan a expandir, ¿cierto? Por acá hay una parte que le compran a los españoles, una parte que le compran a Napoleón en la época de la expansión de Napoleón, todas las Luisianas se la compran a Napoleón, eso era francés, una parte que le quitan en una guerra a México, ¿cierto? Casi el 60% del territorio mexicano de los Estados Unidos se lo quita a México en una guerra. Texas, por ejemplo, a mí me encanta la historia de Texas, yo la conté así rapidita. Resulta que una vez una gente que vivía en un país y empezó a cruzarse al otro por la frontera, y se fueron a vivir a ese país. Y cuando ya eran muchos viviendo en ese país, decidieron que se querían independizar. Entonces todos los norteamericanos que se pasaron a la zona de Texas, que por muchos años fueron habitando, en un momento dijeron que ellos no se sentían mexicanos, que se querían independizar, y se volvieron texanos. Y a los 4 años más o menos de que se vuelven texanos, se anexan a los Estados Unidos, ¿cierto? Y ahorita, ¿quién es el que cruza el muro y quién es el que es ilegal, ¿cierto? En los territorios que originalmente eran de ellos. Entonces, ya los Estados Unidos había cumplido su misión de ir de costa a costa. Ya se tenía el ferrocarril, ya todo este territorio estaba en dominio de ellos, pero todavía el dominio del mar no, porque es que llevar un barco de una costa a otra, sea militar o sea de cualquier otra índole, pues había que darle la vuelta al continente, ¿cierto? Había que ir hasta el estrecho de Magallanes en el sur de América para cruzar por ahí. Eso era súper peligroso. Pero ¿qué tal si hacemos por acá un huequito, ¿cierto? ¿Qué tal si construimos el canal de Panamá? Entonces, a los Estados Unidos tenía serios intereses geopolíticos en Panamá y por eso lo apoyan y se hace toda la independencia. Y eso se hace en la época del presidente José Manuel Marroquín, que era un inepto, y no fue difícil hacerlo. Y luego, en la época de Rafael Reyes, pues Colombia quedó con problemas con Estados Unidos, problemas diplomáticos, y Rafael Reyes intenta arreglarlos, recibe una indemnización como de $15 millones por la pérdida de Panamá por parte de los norteamericanos, y eso acá a muchos les parece que fue traicionar la patria, bueno, un montón de cosas que no les gustó, y por eso, digamos que eso fue lo que desató que Rafael Reyes tuviera que exiliarse del país, ¿cierto? Tiene una frase bien bonita que decía: un perro con un hueso en la boca ni ladra ni muerde. Así nos ven las élites que gobiernan en este país, como un perro que simplemente nos tienen que tirar un hueso para que nos quedemos calladitos, y lamentablemente pues así está funcionando. ¿Por qué? Porque es que no conocemos nuestra historia. Entonces, en esas condiciones llega la electricidad. ¿Por qué llega? Porque llega a Panamá inicialmente. ¿Para qué llega a Panamá? Para la construcción de un ferrocarril que se estaba haciendo entre Panamá y los Estados Unidos en la época de la fiebre del oro, ¿sí? Y posteriormente, pues para las actividades de la construcción del canal de Panamá, que inicialmente se hace por los franceses, en cabeza del ingeniero, no recuerdo el nombre, pero el apellido creo que era Lucepe, pues no estoy seguro, que fue construir el canal del Suez en Egipto,
Y el tipo vino, intentó construir el canal de Panamá, pero acá la fiebre amarilla le mató a todos los ingenieros y no pudieron, más otra serie de problemas pues, del clima y eso. Y luego los Estados Unidos terminó la construcción del canal de Panamá, dando una Panamá independiente de Colombia. Cuando llega a Panamá, 6 meses después llega a Bogotá, y en Bogotá, pues ya la capital, digamos que era el ejemplo a seguir de todas las otras provincias, empieza a aparecer como un efecto dominó en diferentes partes del país. Voy a resaltar 2 casos puntuales, el caso de Bogotá y el caso de Medellín. El caso de Bogotá es bien interesante porque llega a manos de una familia que es de apellidos Samper Bruch, ¿cierto? Entonces ellos forman una compañía, la Compañía Bogotana de Electricidad, que es lo que después se convierte en la empresa de energía Bogotá, ¿cierto? Y posteriormente en Codensa, empresas multimillonarias pues, que producen una gran cantidad de dinero y que ya no son colombianos. O sea, Codensa la mitad es de capital extranjero y la otra mitad es de la alcaldía pues, de Bogotá. Y Samper Bruch, ese Samper, sí, los mismos Samper, los mismos dueños de las cementeras, los mismos que fueron presidentes, los mismos del proceso 8000, los mismos Samper, es que este país ha sido de los mismos desde siempre. Y en Medellín se fundó las empresas municipales de Medellín, que es lo que ahora es EPM, y esa empresa surgió como una mezcla de capital privado y capital público, ¿cierto? Se une el departamento de Antioquia, se une el municipio de Medellín y se une un capital privado para construir esta empresa. Pero resulta que el capital privado lo único que le interesaba era básicamente absorber ganancias y pues enriquecerse, ¿cierto? Mientras que al municipio y a la ciudad lo que le interesaba era desarrollar pues, ese medio productivo para su industria y para su ciudad. Entonces cuando vieron que esta vaina no funcionaba, ahí vienen que hicieron. Se inventaron el castrochavismo y expropiaron al capital privado. Invento de los países, ¿cierto? O sea, eso, porque es que no funcionaba, o sea, esta gente se estaba robando todos los ingresos, o sea, no recapitalizaba la empresa, básicamente inversión inicial, pero luego todos lo querían llevar y era capital mixto, había plata pública y bueno, esta gente se puso los pantalones bien puestos y simplemente dijeron, no sabe que usted se me va, y los expropiaron, ¿cierto? Y después de eso, nacen las empresas públicas de Medellín y pues, bueno, ya todos sabemos qué clase de empresa es esa, ¿cierto? Una empresa que es ejemplo nacional, ha tenido unos lamentables hechos en los últimos años, pero bueno, esperemos que los pueda superar porque realmente es un ejemplo de empresa. En Cali lo mismo, en Cali surgió como intereses de capital privado que quería alimentar a los ingenios de caña de azúcar que había en esa zona, Ingenios Manuelita. Básicamente pues, es un ingenio súper importante en la actualidad, que también ya produce energía porque produce alcohol carburante producto de la caña de azúcar, y esa empresa sale pues precisamente para atender las necesidades del ingenio. Entonces digamos que a Colombia llega la electricidad y definitivamente trae un cambio tecnológico importante que permite desarrollo económico. Acá les muestro esta curva, o sea, no solo llega energía, no solo llega luz, o sea, llega energía para generar movimiento y para generar industria y generar desarrollo. Que bien manejada nos hubiera permitido avanzar mucho más, pero bueno, acá siempre las cosas van más despacio. Si ustedes observan en esta curva, acá tengo en rojo la demanda, el crecimiento de la demanda eléctrica desde el año 95 hasta el 2008, en comparación con el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es básicamente cuánto dinero le entra a este país total, neto, ¿cierto? Observe que hay una relación directa, hay una correlación directa entre crecimiento económico y consumo de energía, entre depresión económica y reducción en el consumo de energía. O sea, hay una relación directa y es justamente porque pues, la energía lo mueve todo, desde la antigüedad, ¿cierto? O sea, no hubiéramos podido construir las pirámides de Egipto sin la energía que el sol nos dio para generar trigo y ese trigo utilizarlo para alimentar animales y esclavos. No hubieran existido esas pirámides. O sea, la energía es lo que mueve todo. Entonces, en efecto, esos primeros años fueron de desarrollo bajo monopolio estatal, y así ocurrió en todo el mundo y en Colombia, inclusive pues con las dificultades de acá, así se hizo. Pero llegó el día en donde se nos acabó la dicha, llegó la Gran Depresión, y ahí todo cambió. ¿Qué es la Gran Depresión? Para los invito a que lo averigüen, pues les voy a dar un resumen así rápido. La Gran Depresión fue una situación económica mundial que ocurrió porque, digamos que como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y a la vez fue la consecuencia, o fue uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial surge por problemas de energía también.
O sea, nosotros nos vendieron todo el cuentico de que es que en Serbia había una gente que no le gustaban los austrohúngaros y un día el archiduque de Austria le dio por irse a pasar a Serbia, ya lo mataron y esa fue la excusa que Austria utilizó para invadir Serbia. Sí, eso fue verdad. Y claro, y cuando Austria invade Serbia, los rusos que eran aliados de los serbios, entonces le declaran la guerra a Austro-Hungría, Alemania defiende a Austro-Hungría, los rusos tenían un pacto con los franceses de que si uno entraba en guerra el otro también, entonces Francia le declara la guerra a Alemania, los alemanes invaden Francia y pasan por Bélgica, como invadieron Bélgica, que era amiga de los ingleses, Inglaterra le declara la guerra a Alemania y ahí se agarran todos de los pelos, ¿cierto? A pesar de que todos los líderes políticos de esos países, que eran todos, casi que todos eran reinos, todos los reyes o emperadores de esos países eran primos, ¿cierto? O sea, todos eran hijos de la misma familia real, todos estaban emparentados de alguna forma. Eso no fue una excusa para matarse, y bueno, ellos no se mataron, para mandar a matar a su gente. 10 millones de muertos en la primera, 50 en la segunda. Ese es digamos que esa es la historia generalizada, porque cuando usted va un poquito más atrás y mira el odio que había detrás de esas naciones, se da cuenta que Alemania y Francia hace ratico tenían una pelea casada, que por eso es que los franceses y los alemanes apenas dieron el papayazo de que iba a haber una guerra, ya estaban armados todos en la frontera para hacer, porque resulta que desde hacía mucho tiempo atrás, producto de las guerras de Napoleón, luego cuando llega Napoleón III, hubo una cosa que llamó la guerra franco-prusiana, que fue cuando esos dos países, cuando Alemania casi que se forma como nación, y todas esas guerras tenían que ver mucho con una zona que se llama la zona de Alsacia y Lorena, ¿cierto? Zona que, por cierto, ya en ese momento pertenecía a Alemania y que la había perdido Francia en la guerra franco-prusiana. Y esa zona particularmente tiene grandes minas de carbón y de hierro, ¿cierto? Y el carbón y el hierro se usan para hacer acero, y el acero se usa para hacer barcos, para hacer industria, ¿cierto? Para hacer rascacielos, para hacer muchas cosas. Y el carbón es energía, recursos naturales, ¿cierto? El mundo hace guerras, el mundo invade, el mundo coloniza por recursos naturales, por energía. Y eso hay que entenderlo, por eso es que es algo que todos deberíamos conocer, porque es que es la razón por la que las cosas suceden en nuestro planeta. Entonces, claro, cuando estos se agarran, pues la ven perfecto porque ven como la oportunidad de recuperar territorios y recursos que habían perdido, ¿cierto? Igualmente, la zona, digamos que en la zona fronteriza entre Alemania y el Imperio Ruso, que ojo, son de la Unión Soviética, no digamos, esto es el Imperio Ruso de los zares, ¿sí? Porque a veces se los confunde. Esta gente tenía justamente en la zona donde está la frontera también importantes recursos mineros y energéticos que Alemania también quería, ¿cierto? Entonces digamos que todo ahí tenía un porqué detrás. Bueno, esta guerra fue horrible, hubo muchos muertos, esta guerra fue la que generó de hecho que aparecieran nuevas naciones, que apareciera una revolución socialista en Rusia, o sea, digamos que aparecieron muchos factores que cambiaron el mundo definitivamente. Pero lo que yo quiero acá resaltar es que los Estados Unidos entraron al final de la guerra por una cuestión más de defender sus intereses económicos, porque Estados Unidos fue el que financió a Inglaterra por mucho tiempo y a Francia para la guerra, y cuando ve que pueden perder ya se preocupa. Además, por ahí los alemanes les dio por hundir un barco inglés que estaba lleno de norteamericanos, entonces esa fue la gotica que derramó la copa, ¿cierto? Al final entran los Estados Unidos, eso genera unas condiciones, los alemanes no estaban perdiendo, tampoco estaban ganando, estaban como en empate, pero cuando los Estados Unidos llegan, ya los alemanes se empiezan a preocupar y sienten que pueden perder. Ante la posibilidad de poder perder, dicen, firmemos el tratado, un armisticio, ¿cierto? Firmemos un tratado de armisticio, no como perdedores, ni como vencedores, simplemente vamos a finalizar la guerra y vamos a tratar de irnos por las buenas, ¿cierto? Ya los rusos habían salido, ya el imperio ruso no existía, para salirse tuvieron que pagar, y pagaron con unos territorios de Letonia, Estonia, Lituania y una parte de Polonia. Entregaron esos territorios tenían recursos energéticos que a los alemanes ya les servían súper de sobra. Entonces lo que dijeron es, ¿sabe qué? Mire, terminamos esta guerra por las buenas, yo le devuelvo a Francia, Alsacia y Lorena, digamos que en retribución por el tema de la guerra, y quedamos en tablas, quedamos bien. Ah, listo, entonces firmaron el armisticio, dijeron que iba a ser así, pero cuando firmaron el Tratado de Versalles, que por cierto en Versalles fue un sitio donde firmaron el final de la guerra franco-prusiana, que les fue súper mal a los franceses y que terminó con Napoleón III metido en la cárcel. Al final, cuando firmaron eso, los franceses hicieron una venganza del Tratado de Versalles, culparon a los alemanes de toda la guerra, los obligaron a pagar la deuda, les redujeron el ejército, les quitaron Alsacia y Lorena, les dividieron el territorio. Alemania quedó partida en 2 pedazos, se parece bien el mapa, y pues dejó una Alemania súper aporreada, ¿cierto? Esa Alemania aporreada fue la que, digamos que después de la Gran Depresión ya no aguanta, recibe cualquier discurso de odio que le vendan y llega Hitler y aprovecha y arma la Segunda Guerra Mundial. Resulta que
En los Estados Unidos, por el contrario, pues ellos estaban súper ganadores, porque eran los únicos que habían recuperado todos los mercados del mundo, atendido los mercados del mundo, mientras los europeos se mataban. Eran los que habían atendido el mercado europeo mientras eso. Le prestaron plata a los europeos para la guerra, le prestaron plata para la reconstrucción y tenían la industria que reconstruyó, o sea, estaban hechos y perfecto, ¿cierto? Fue la condición que les tocó. Pero resulta que eso generó un auge tan grande en los Estados Unidos que terminó en una burbuja económica, ¿cierto? Porque la gente, había tanto boom en las ganancias de las empresas norteamericanas que yo podía ir a un banco, prestar dinero con ese banco, comprar acciones de una empresa y con los intereses que me daban las ganancias de mis acciones, pagaba los intereses del banco, la deuda del banco, hice plata de la nada, ¿cierto? Me hago millonario prestando plata prestada y sin trabajar. Claro, sí, se hicieron millonarios, pero en el papel, y la burbuja económica creció, hasta que en 1929 explotó. Sí, ¿cierto? Las acciones bajaron de miles de dólares a centavos, fortunas gigantescas desaparecieron, los grandes millonarios se tiraban de los rascacielos, Estados Unidos se quiebra, le cobra a Europa, Europa no tiene que pagar, se quiebra Europa, se quiebra el mundo desarrollado, pues nos quebramos las colonias, ya estábamos quebrados, entonces se quiebra el mundo occidental, los rusos estaban quietos allá dentro de su nuevo sistema, tratando de arreglar la casa primero para luego mirar qué hacían con el resto. Ellos estaban cerrados económicamente, entonces no les pasó nada. La Unión Soviética a duras penas y se dio cuenta de que hubo una recesión económica. Bueno, hay hambre, la gente está muriendo de hambre, no hay dinero, no hay nada, el mundo está quebrado, ¿qué hacemos? Los norteamericanos empiezan a mirar para la Unión Soviética y dicen, uy, pero mira que pues allá tienen comida, y allá tienen educación, y allá tienen salud, y allá no se está muriendo la gente de hambre. Bueno, no andan en Ferrari, y tal vez la ropa es como medio ordinaria, pues ahí esos jeans no son Levi's, y no tienen el corte que me levantan las nalgas, y no me hace ver lindo, pero no se mueren de hambre, ¿cierto? En cambio acá en el capitalismo pues tenemos todo eso, pero pues ni siquiera lo puedo comprar, porque no tengo ni con qué comer. Eso empieza a verse feo. Entonces aparece el que salva la patria, que fue John Keynes, economista británico, premio Nobel de Economía porque salvó básicamente el capitalismo. Y el tipo dice, mire, es que necesitamos un Estado benefactor. Necesitamos construir un Estado en donde cuando la gente caiga en la miseria, no se muera, tenga comida, tenga salud, tenga educación, tenga transporte. O sea, necesitamos cosas públicas, ¿cierto? Claro, porque si no damos eso, pues la gente empieza a mirar para por allá, para el otro lado y se nos empieza a complicar el asunto, ¿cierto? Entonces, aparece todo ese Estado benefactor y yo insisto mucho, yo acá estoy dando detalles muy generales, esto acá lo que yo quiero es simplemente generar dudas para que ustedes vayan y busquen, investiguen y se enteren de su propia fuente, traten de buscar fuentes pues confiables. Y ese Estado benefactor se lo compró el presidente Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos y el hombre plantea una cosa que se llama el nuevo trato, el New Deal, ¿cierto? Vamos a hacer un nuevo trato con la sociedad, vamos a construir una sociedad nueva y con eso el hombre se gana las elecciones y llega a presidente y lo implementa, ¿cierto? Implementa los estados benefactores. Entonces ahí nacen los servicios públicos, las empresas de servicios públicos, nace todo eso que antes no existía, ¿cierto? La educación pública en Occidente, la educación pública, la salud pública, todo ese estado benefactor aparece. ¿Y ese estado benefactor qué es? Una carga económica importante para el Estado. ¿Pero qué es el Estado? Al final el Estado somos nosotros, ¿no? Nosotros pagamos impuestos para que estén ahí en el Estado y aparece un gobierno que es el que administra esos recursos del Estado. Nosotros administra nuestras minas de oro, de carbón, de petróleo, administra nuestros yacimientos de petróleo, de gas, administra los impuestos que pagamos. Ese es el gobierno, el que administra los recursos del Estado, de nosotros. ¿Sí? No nos puede olvidar eso. Entonces, pues que en últimas incremente los gastos del Estado, pero para atender a la población, pues me parece bien. Lo malo está cuando es que hay un gobierno corrupto que se roba eso, no atiende a la población, pero sí incrementa el gasto del Estado, entonces porque se lo roba. Pero bueno, eso es lo que pasa en el subdesarrollo, pasa pero menos. Entonces, con esto definitivamente eso salva el capitalismo, levanta otra vez la economía, la reactiva, vuelve a que todo se vuelva a mover bien. ¿Y cómo impacta el sector eléctrico? ¿Cierto? No se me ha olvidado que esto es una charla de energía. ¿Cómo lo impacta? Bueno, muy simple. En Colombia en particular, bueno, primero lo impacta porque aparecen los servicios públicos, ¿cierto? Los servicios públicos domiciliarios, agua, luz, teléfono. Y segundo, en Colombia en particular, pues aparece una reforma constitucional, no un cambio de constitución. Seguíamos con la constitución de Rafael Núñez de 1886, ¿cierto? La misma. Pero hay una reforma para anexionarle algo nuevo, que es todo este tema de los servicios públicos. Entonces, en 1936, esa reforma genera la aparición de empresas públicas. Y bueno, vaya, qué problema, estamos llenos de empresas privadas porque realmente lo que habíamos hecho cuando montamos eso, lo que nos dijo el papá era que teníamos que montar empresas en concesión, monopolios en concesión privados. Tenemos un montón de monopolios en concesión de privados y una empresa pública que es EPM, porque
pusieron de raros, ¿cierto? Pero el resto son privados. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, mijo, cómpreles y si no quieren comprar, pues expropien, así de simple. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se recuperó el sector eléctrico, se volvió público de nuevo y eran islitas. Cada departamento tenía su planta de generación, su sistema de distribución y sus consumidores, en fin, ¿cierto? Y en 1929, ¿cierto? Que es cuando aparece todo este tema de la crisis, Colombia tenía, esto es importante para que nos hagamos una imagen de qué país era, tenía una cantidad de 7 millones de habitantes y la cantidad de potencia instalada, o sea, la cantidad de producción que podría tener Colombia en potencia eléctrica sería de 45 megavatios, ¿cierto? De que 30 años después, bueno, 20 años después, la cantidad de habitantes casi que se duplicó y el consumo de energía creció mucho más que el doble, ¿cierto? Podríamos decir que casi que se cuadruplicó. Y 30 años después, al 60, ya teníamos 15 millones de habitantes con 900 megas. Y mire la curva. Esos primeros, desde el 29, bueno, desde el 36 hasta entrados los 90, fueron sistema eléctrico, construyó el sistema eléctrico colombiano con dinero de los colombianos, con préstamos que se hizo a la banca internacional y que pagamos los colombianos. Acá se hicieron. Y en los 90, con la aparición del neoliberalismo y la apertura global, todo eso se privatizó y se vendió. Esa es la práctica. Vamos a ver, pero acá estamos probando el externo. Resulta que entre el 70 y el 90, bueno, aparecieron un montón de personas diciendo que era interesante que hiciéramos una interconexión eléctrica entre los diferentes sectores, porque eso era más eficiente energéticamente, permitía utilizar recursos hidráulicos baratos que estaban en el centro del país y llevarlos a las costas del país, como por ejemplo, sí, toda la parte del Atlántico, que era un sector industrial importante, que además eran puertos importantes que permitían el comercio y que consumía básicamente carbón, ¿cierto? Entonces era costoso. En cambio, el agua era barato. Entonces, ¿por qué no interconectamos y hacemos que el país tenga un sistema de energía más eficiente? Toda esa gente se hizo los locos con eso porque cada uno tenía su pequeño negocio localizado, ¿cierto? Cada gobierno local manejaba sus cosas como le convenía. Entonces, eso de la interconexión no gustaba mucho. Pero resulta que, como esto es caro, construir una línea de transmisión es costoso. Un kilómetro de línea de transmisión en promedio puede valer más o menos $1 millón, un kilómetro, y Colombia tiene líneas de 200, 300, o sea, de muchos kilómetros, de miles de kilómetros. Entonces, eso es caro. Construir un generador hidroeléctrico es súper costoso, una planta térmica es costosa, todo eso es caro, y Colombia no tiene el dinero, entonces tenemos que pedir prestado. ¿Y a quién le pedimos prestado? Al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, ¿cierto? A la banca extranjera. Y claro, ellos no lo prestan, pero ellos saben a quién le prestan. Entonces hicieron su estudio, miraron y dijeron, yo le presto, pero necesito que usted me pague. Y para que usted me pague tiene que ser más eficiente. Y usted solo es más eficiente si se interconecta. O sea que solo le presto si se interconecta. Cuando dijeron eso, nos interconectamos, nace ISA, Interconexión Eléctrica S.A., empresa pública, y se encarga de toda la interconexión y la construcción de esas líneas de transmisión y la operación. ¿Qué hicimos para eso? Entre el 70 y el 87, 1970 y 1987, el Banco Mundial hizo 15 préstamos a Colombia para proyectos de infraestructura eléctrica. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo 20 préstamos, ¿cierto? La suma de esos préstamos equivalían al 40% de la deuda externa en ese momento, ¿cierto? 40% de la deuda externa, no es cualquier bobadita, ¿sí? Para construir el sector eléctrico. ¿En qué presta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? En dólares, ¿cierto? Bueno, miremos el dólar cómo está. Esa es una curva que me muestra el crecimiento del dólar, pues casi que en el último siglo, ¿cierto? Muestra como el dólar, la relación dólar-peso casi que siempre era 1 a 1, y por acá en algún momento eso pues se disparó y ahora ni digamos porque dan ganas de llorar, ¿cierto? Y con el barril de dólar a $5, ahí sí ni les cuento cómo se va a poner el dólar. Entonces, resulta que, hagámosle un zoomcito a esto por acá, miremos la época del 70, que fue la época, entre el 70 y el 84 fue donde prestamos para poder construir el sistema eléctrico, y se prestó en un dólar que estaba en promedio, póngale en promedio, 30, 40 pesos. O sea, para usted comprar un dólar, necesitaba trabajar 40 pesos. ¿Listo? Entonces, si prestó X dólares para construir la línea de transmisiones en la interconexión, entonces hay que trabajar 40 por X para poder pagar esa platita, ¿cierto? Más intereses y todo el cuento, ¿cierto? Pues resulta que esa deuda se sigue ahí, se queda, todavía tenemos esa deuda, y pues el dólar pues ha pasado por 3.000 y ahorita ya pasó hace rato por 3.000, debe estar cercano a los 4.000, quién sabe, ¿cierto? Entonces,
o se va a poner bien carito. Entonces, esa deuda sigue y se queda ahí y la seguimos pagando. ¿Qué pasa con la infraestructura? La vendimos. ¿Por qué la vendimos? Resulta que en los 50, en 1950, aparece un economista de la Escuela de Chicago que se llama Milton Friedman. Este señor es un norteamericano, fue premio Nobel de Economía, porque básicamente es el papá del neoliberalismo, y el tipo dice, mire, esto es una atrocidad, este asunto de la economía paternalista es una vaina que está atacando directamente las bases de la libertad y por supuesto, del asunto económico, porque no me permite competencia. O sea, yo no puedo competir contra un Estado que es todopoderoso, que tiene toda la capacidad de recoger impuestos, que tiene toda la capacidad de cambiar reglas, que tiene un ejército que lo defiende y pasa lo que le dé la gana, si le da la gana, ¿cierto? Entonces, es complicado competir contra esas condiciones y eso es ineficiente. Bueno, el tipo tiene toda una teoría que fundamenta la economía, en donde, y que es cierto, en el papel uno puede demostrar que la competencia pues genera una cantidad de cosas, pero bajo unos supuestos que a veces no se cumplen, como por ejemplo el tema este de la colusión, de la corrupción, de bueno, un montón de detallitos muy humanos, que tal vez ya la matemática no modela tan bien. Entonces, resulta que el hombre sale con todo ese discurso y en Estados Unidos los presidentes dicen, no, mijo, yo no me voy a arriesgar a que en mi mandato se me caiga la economía por andarle haciendo caso a usted. No es que eso de la libre competencia ya lo hicimos antes del 30 y mire cómo nos fue. Ahorita necesitamos mantener eso. Entonces se mantuvo así hasta que en los 70, ¿se acuerdan? La crisis petrolera, ¿se acuerdan que les mostré la curvita del precio del petróleo por allá atrás? En los 70 los países petroleros cierran el chorro, se sube el chorro del petróleo, se sube el precio a valores pues, muy altos. Y cuando yo tengo un país como Estados Unidos, que depende altamente del petróleo en esa época, ahorita ya no depende tanto, o sea, ahorita depende del petróleo, pero tiene sus propias reservas, pero en esa época dependía de las reservas que estaban en Arabia. Entonces, si yo dependo de esas reservas y el precio está altísimo, y eso hace que toda mi economía se sufra, y entonces me ponen aprietos económicos, y además de eso tengo como Estado un gasto económico altísimo, porque estoy lleno de funcionarios, porque estoy lleno de subsidios, porque estoy lleno de cosas públicas que son gratis para la gente. Tengo que pagar un montón de vainas, transporte, educación, salud, todo eso, se me complica. Entonces llegó Keynes y llegó acá Milton Friedman y les dijo, pues hombre, pues mire, yo le he dicho que es que esa vaina no funciona. Deshágase de ese gasto público, privatice y ponga las condiciones para que las empresas privadas den ese servicio a un buen costo, a un costo que la gente pueda pagar. Eso se llama competencia. Y perfecto, arreglamos el problema y usted como Estado se limita a hacer lo que le toca según el liberalismo. ¿Qué le toca? Arbitrar. Usted simplemente es el árbitro, usted mira y pone reglas y mira y trata de intervenir lo que menos pueda en el mercado. Pues sí, hombre, pero es que eso como que nos complica. Perfecto. Entonces resulta que apareció un payaso de la vida. Yo no me voy a poner acá con teorías de conspiración, ustedes las averiguan. Pero lo que sí sabemos es que en 1973 en Chile aparece un presidente que gana de manera popular, gana con votaciones, o sea, no fue golpe de Estado, no fue dictadura, no, el tipo se fue a votaciones y ganó, fin. Él ganó bajo las reglas del juego. El tipo era Salvador Allende, de un corte socialista. Cuando llega, empieza a hacer una serie de reformas, entonces el tipo dice, bueno, necesito plata, todo país necesita plata y sobre todo en Latinoamérica para poder levantarnos de la miseria en la que está. El tipo, listo, ¿dónde está la plata en Chile? Ah, pues los recursos de la tierra. Chile es un país lleno de minas, ¿cierto? Es un país lleno de cobre, de salitre, de un montón de recursos minerales súper valiosos. Perfecto. ¿Y quién tiene esos recursos? Ah, resulta que es que las minas de cobre son de los ingleses. Las de no sé qué cosas son de los norteamericanos, ¿verdad? O sea, todos los recursos mineros de Chile, los recursos naturales de Chile están en manos de los extranjeros. Complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? No, pues recuperémoslos, ¿no? Son nuestros recursos, porque esos los tiene otros. Se empieza a nacionalizar eso, empieza a aparecer unas cuestiones de eso. Cuando usted pisa esos callos tan poderosos, eso ya no gusta, y entonces, bueno, pues a Salvador Allende, más rápido que canta un gallo, le llegó Pinochet, le hizo un golpe de Estado, Pinochet era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que el mismo Allende había puesto, le hizo un golpe de Estado. La Casa de la Moneda la bombardeó la FACH, la Fuerza Aérea Chilena. Allende se supone que se suicidó con un escopetazo. Y entra Pinochet a mandar en Chile, ¿cierto? Una dictadura muy atroz, una dictadura con muchas cosas muy crueles, ¿cierto? Y una dictadura a lo que el mundo se hizo medio loco, ¿cierto? El poder religioso en cabeza de Juan Pablo II no la criticó mucho, de hecho, tanto así que Juan Pablo II estuvo allá y tengo la foto. Y ya se le olvidó preguntarle por el resto del mandamiento del no matarás y del no desaparecerás.
bueno, todos esos no. Tengo la foto con Margaret Thatcher, primera ministra 2 veces de Inglaterra, tan poderosa que fue la que evitó que este señor realmente pagara una sola hora de cárcel. Ella siempre lo protegió, porque Pinochet fue el aliado estratégico de Inglaterra en la época de la Guerra de las Malvinas. Pinochet le permitió a todas las tropas inglesas aterrizar en Chile, abastecerse para atacar a Argentina en una dictadura de idiotas también que estaban allá, que se les ocurrió que era muy buena idea atacar a Inglaterra. Entonces, como fue un aliado estratégico y que además les permitió hacer varios experimentos económicos interesantes que luego Thatcher y Reagan en Estados Unidos implementaron, pues ella le devolvió el favor protegiéndolo hasta el final, ¿cierto? Acá tengo a Pinochet en la parte inferior, sentado con Milton Friedman en una reunión en donde estaban estableciendo las políticas económicas de Chile, ¿cierto? Ellos, Pinochet envía a un grupo de economistas a que se formen en la Universidad de Chile, a la escuela, a los famosos Chicago Boys. Ellos escriben un libro que se llama El Ladrillo, y en el ladrillo estaba toda la política económica que se implementó en Chile, básicamente neoliberalismo puro. Pinochet privatizó todas las empresas de energía, de servicios públicos, privatizó la salud, privatizó la educación, privatizó todo lo que más pudo, implementó todo perfectamente como le dijeron. Y el resultado fue el que ellos esperaban, ¿cierto? Ojo, el resultado que esperaban no es para beneficiar al común, es para beneficiar a su élite. Les funcionó. Conclusión, perfecto, todos felices, ¿cierto? Thatcher y Reagan íntimos amigos de Friedman, y Friedman asesor, aunque él en algún momento dijo que él solamente le respondía a preguntas al presidente de Chile, que él no era un asesor directo, ¿cierto? Solamente le formó a todo su conjunto de ministros y a su gabinete de economistas que hablan de su economía, pero él no directamente, no, eso es lo que dice, ahí está en la foto igual. Esta gente, después de que hacen todo lo que tienen que hacer allá y verifican todo lo que tienen que verificar, pues montan el Estado, digamos que el neoliberalismo lo empieza a implementar en los Estados Unidos y en Inglaterra, ¿cierto? La premisa aquí es privatizar las empresas del Estado, ¿cierto? Bajarle la carga, reducir la inflación a todo costo, ¿cierto? Y tratar de generar condiciones para que haya competencia, ¿cierto? Bueno, pues con eso efectivamente se implementa en Inglaterra, cuando en el segundo mandato de Thatcher, ella, de hecho, no, creo que desde el primero ya empezó a privatizar varias empresas, eliminó o sea, hizo todo lo que pudo para destruir los sindicatos de carbón en Inglaterra, que eran bastante fuertes, las empresas de energía. De hecho, la empresa de energía de Inglaterra, bueno, fue de las primeritas que se privatizaron, y se construyó una cosa que se llama la National Grid Company, que es básicamente el equivalente a XM hoy, ¿cierto? XM es el operador del sistema eléctrico colombiano, es una agencia sin ánimo de lucro, que simplemente administra desde el punto de vista técnico y económico el sistema eléctrico. Ellos se limitan a operar, pero ellos no hacen negocio, ellos operan y lo que hacen es gestionar la información que le envían los agentes privados, ¿cierto? Eso básicamente es lo que es la National Grid Company. Y perfecto, todos estamos acá súper contentos. Entonces, la evolución de este sistema, del sector eléctrico, es muy parecida a la evolución si usted se mira el de las comunicaciones fue igual, si se mira el video de la charla del sector de salud que estuvo súper buena y que está ahí grabado en videos de Facebook Live, se va a dar cuenta que también fue igual, ¿cierto? Esta vaina arrancó inicialmente como monopolio en concesión, desde que aparece esta nueva solución tecnológica, después un cambio político dado por, un cambio económico y político dado por las coyunturas de guerras de nuestro planeta, y por las condiciones de aportación de recursos que las potencias hacen unas sobre otras. Aparece la Gran Depresión y esto genera que cambie a otro tipo de negocio, que es el monopolio estatal. Ahora ya es un monopolio pero manejado por el Estado. Acá en Colombia particularmente se construye la mayoría de la infraestructura grande que alimenta a este país en energía, ¿sí? Y luego cuando llega el tema de la globalización, que eso básicamente se implementa aquí en los 90 con la llegada del presidente César Gaviria, él hace la apertura económica, trae la globalización, trae el progreso, y eso implica privatizar, eso implica traer competencia, eso implica coger las empresas del sector y atomizarlas en muchas empresas para que las compren capitales extranjeros, inviertan y generen competencia, ¿cierto? Y bueno, pues yo lo único que espero es que ojalá con lo que compraron, con lo que vendieron las gallinas de los huevos de oro, hayan podido pagar la deuda externa, ¿cierto? Y no estemos pagando todavía eso, y mientras la práctica se esfumó. Eso hay que investigarlo. Y después de eso, pues ya aparece el mercado. Con la aparición del mercado,
bueno, aparece la compañía Expertos en Mercados, una compañía dedicada a la operación desde el punto de vista técnico y económico del sistema, ¿cierto? Es una compañía altamente tecnológica, altamente especializada en la operación de sistemas eléctricos, que su función no es hacer negocio, su función es operar eléctricamente el sistema. Aparece la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es el árbitro. Básicamente ellos van a ir a definir cuáles son las reglas del juego y cómo va a funcionar esto, y va a establecer las normas para que la competencia se genere de manera apropiada. Y aparece la Unidad de Planeamiento Minoenergética, que es la que se encarga de diseñar la infraestructura que el país debería tener. Ojo, ella no la construye, ella dice, el país debería tener esa infraestructura y privados la construyen, se la ganan con algún tipo de subasta o licitación. Entonces aparecen las entidades como organizaciones necesarias para la modernización del nuevo, digamos que del nuevo sistema económico. Claramente eso también trajo reformas a nivel legal. Entonces en los 90, pues, por supuesto en el 91 aparece una nueva constitución que vuelva a que modernice al país en términos del nuevo cambio mundial, ¿cierto? El nuevo sistema económico que se tiene, que es el neoliberalismo, y pues que nos dé las herramientas pues, para ver cómo nos defendemos en eso. Entonces aparece la Constitución del 91. ¿Sí? Y aparecen esos conceptos que ya les mencioné de la regulación, que es lo que hace la CREC, de la reestructuración de todo el sector, o sea, la privatización, la competencia, que también implica, por supuesto, la privatización, porque pues se requieren, bajo la teoría económica se requieren de múltiples participantes en ese mercado para que realmente haya competencia y que no se pongan de acuerdo, que no hagan colisión, ¿cierto? Como pasó en Chile hace unos años con el tema del papel higiénico, que habían miles, sí, bueno, miles es una exageración, habían decenas de empresas de marcas que vendían papel higiénico, pero al final todas eran del mismo, se ponían de acuerdo y manipulaban los precios para que se mantuvieran igual, ¿cierto? Se llama colusión y eso pasa en todos sus negocios. Entonces, bueno, pues cuando usted va y mira a los participantes del sector, los dueños de los generadores, se da cuenta que acá sí hay muchos generadores, pero el 25% es de la empresa A, el otro 25% es de la empresa B y el otro 25% es de la empresa C, ¿cierto? Entonces ahí ya uno dice, ok, bueno, realmente tenemos un oligopolio, o sea, tenemos 3, 4 grandes monstruos económicos que son los dueños de la infraestructura y que no son nacionales en su mayoría. Pues ahora nos queda por ahí uno y tienen ganas de... Ah, bueno, no, de hecho de generación no nos queda ninguno, en transmisión está ISA y pues por ahí tenían ganas de venderlas, vamos a ver ahorita cómo queda. Entonces, el modelo antes era un modelo verticalmente integrado, donde la generación, transmisión, distribución era del mismo dueño. Ahora mutó a un modelo de mercado en donde tengo muchos generadores, no máquinas de generación, no, muchas empresas que se dedican al negocio de la generación y compiten entre ellas, muchas empresas que se dedican al negocio del consumo de la energía, de la distribución y compiten entre ellas para vender la energía, y una única empresa que es la que hace la transmisión, que es básicamente un monopolio. En el Colombia no hay una única, hay como 7 más o menos, pero la más grande, la que tiene un gran porcentaje de los activos de transmisión, pues se llama ISA, ¿cierto? Para cerrar, ya me faltan 3 diapositivas. Para cerrar quiero mostrarles esta imagen. Esta imagen la tomé de un libro que escribió ISA, se llama El sector eléctrico colombiano, Orígenes, Evoluciones y Retos, un ciclo de desarrollo. En este libro ellos, o sea, yo me basé mucho de este libro para sacar la información que les estoy mostrando ahí, y también de un libro de historia de Colombia, este de acá, como muy bien su nombre lo dice, es todo lo que tiene que saber, está muy bien explicado, realmente tiene muchos datos. La mayoría de esta charla la saqué fue de ahí. Y ellos ahí cuentan cómo evolucionó el sector, ¿cierto? Y acá está la radiografía de lo que les acabo de mencionar. Entre el 80 y el 30, todas estas empresas que empezaron a aparece de primerita la Bogotá Electric Light Company, no está la de Panamá porque, como les dije ya, Panamá, pues, rapidito nos lo quitaron. Entonces aparece la Bogotá Electric Light Company, que es de la familia Samper-Bruch, luego eso muta a la Samper-Bruch Company, y luego, y es interesante saber por qué están los nombres en inglés, ahí les dejo la tarea. Y luego de eso migra a la empresa Energía de Bogotá, que bueno, que luego va cambiando a otros hasta que termina lo que actualmente es Coensa. Este colorcito acá significa que esto era capital privado, este colorcito grisecito. Entonces, mire, aparecen empresas, las empresas de Atlántico, las empresas de Bucaramanga, la Cali Electric Light Company, ¿cierto? Todas empresas que van apareciendo como capitales privados. Luego, después de la década del 30, ya uno empieza a ver que empieza a ponerse esto azulito. El azulito es un color público. Las únicas que ya venían públicas desde antes del 30 eran las empresas públicas municipales, ¿cierto? Lo que después se convirtió en empresas públicas de Medellín. Pero antes de eso, todas eran capitales privados. Después del 36, ustedes saben que sale la ley, pero acá nos quedó una vieja costumbre colonial de se obedece pero no se cumple, ¿cierto?
Eso es desde antaño. Entonces acá sale la ley, pero pues eso tiene unos tiempos que se demora. Entonces hasta por allá pasada una década, pues es que aparecen ya nuevos, ya se empiezan otra vez a volver públicas, esas empresas se empiezan a capitalizar, se empiezan a expropiar, bueno, en fin. Y ya después de los 50 hasta antes del 90, todas eran empresas públicas, ¿cierto? O sea, acá se hizo el grueso de la inversión nacional en energía. Y después de los 90, pues se inicia de nuevo el proceso de privatización. No tengo la imagen, pues el libro va hasta 1990, pero de 1990 a 99 a la actualidad, créanme que ya esto está todo grisecito otra vez, ¿cierto? De pronto EPM todavía se mantiene azulita, pero vamos a ver hasta cuándo. Entonces, ya con esto, digamos que acá está la vil prueba de que en efecto esos factores económicos, políticos, sociales, y la energía en particular, todos están súper amarrados, todos impactan nuestra vida, todos explican por qué hoy estoy yo acá con el bombillo prendido, por qué hoy yo puedo consumir energía y por qué mucha gente no puede, ¿cierto? Porque mucha gente no la puede pagar, ¿cierto? Que le tenga, Colombia es un país que está electrificado casi en el 93%, ¿sí? Pero hay unas condiciones diferentes de acceso a la energía, o sea, una cosa es que usted pueda realmente utilizarla hasta un punto pues que le permita desarrollarse plenamente. Entonces, importante que nosotros conozcamos esto, que conozcamos la historia, que nos bueno, al final ya vemos acá más o menos quién fue el que terminó ganando, ¿sí? El neoliberalismo al final se implementó y bueno, las cosas no siempre son iguales toda la vida, ¿cierto? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Entonces, tendremos que ver cómo vamos a hacer que nuestro mundo mejore, que nuestro sistema eléctrico mejore, que las condiciones sociales mejoren. De esto tenemos que salir con algo que nos haga mejorar, ¿cierto? Entonces, la historia continuará, nos vemos, bueno, vamos a hacer, yo sé que ya me comí mucho tiempo, pero pues no sé si hay alguna pregunta. La próxima sesión vamos a trabajar un poco más a profundidad el tema de los asuntos ya de los retos que tenemos a nivel técnico y también de recursos energéticos. Y bueno. Listo, no, bien, ¿no? Sí que pues hay unos comentarios en Facebook, pero los podemos dejar entonces para agruparlos y para cerrar la próxima sesión, pues para dejar descansar la gente, ya que hoy empezamos un poquitico tarde. Sí, la próxima sesión va a ser mucho más corta realmente, pero sí quería cerrar esta parte de historia para que todos entremos bien conectaditos la otra semana, el miércoles en materia. Listo, no, perfecto, perfecto, ¿no? Entonces, dejemos ahí y, bueno, queda por ahí ahorita, toca de pronto compartir los nombres, están preguntando por los nombres de algunos de los libros que ha comentado, entonces los podemos dejar ahí por el mismo chat del video que queda, listo. Correcto, yo les voy a dejar los nombres de los libros, de unas películas que les quiero recomendar, algunos documentales, o sea, información que como inicial donde ustedes puedan partir para buscar, pero acá la invitación es no se queden con esta charla. Y como le digo yo a mis estudiantes, no me crea nada de lo que le dije, no me crea. Pues si usted me cree, no dice nada. O sea, yo necesito es que no me crea, que se vaya y busque, investigue, lea, averigüe, ya le di los datos, ahorita vaya y verifique que sea verdad. Aquí pueden haber imprecisiones, aquí pueden haber posiciones personales, busque su propia posición, ¿cierto? Y sobre todo divúlguela, cuéntela a la gente, ¿cierto? Que todos nos enteremos de esto. Es la única forma en que algún día podemos ponernos de acuerdo. Bueno, listo. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. El miércoles les enviaremos el link a los que estaban inscritos por el Google Forms, pero va a ser también por Facebook Live. Entonces pueden estar pendientes también. Pueden estar pendientes del link que enviemos o están pendientes de la página simplemente pues por la sección de videos y vamos a lanzar el live. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, listo. Que estén muy bien. Chao.